El 80% de los hombres que se habían quitado la vida en el Reino Unido habían buscado ayuda. El 95% de ellos fueron considerados de bajo riesgo o sin riesgo, lo que significa que los terapeutas que los atendían no pudieron identificar que estaban en riesgo de suicidio. El 15% de las mujeres dice que estaría dispuesta a salir con hombres que midan menos de 5 pies 8 pulgadas. Mucho de esto realmente no tiene nada que ver con la elección y preferencia promedio de las mujeres. Los hombres tienen 5 veces más probabilidades de decir que no tienen amigos cercanos. Los espacios orientados a los hombres se han desmoronado en las últimas décadas. El 43% de los niños en Estados Unidos viven sin su padre. Hemos sido criados por los hombres que fueron criados por los hombres que regresaron con un trauma increíble de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Quiero hablar sobre el cerebro afectado por la pornografía. Lo que eventualmente sucederá es que, y esto está respaldado por investigaciones, es que existe algo llamado el síndrome del hombre joven. Sabes, el síndrome del hombre joven es este periodo de tiempo donde ocurren las tasas más altas de mortalidad, las tasas más altas de suicidio y las tasas más altas de lesiones en los hombres jóvenes. Y es entre las edades de 16 y 26 años. De los 16 a los 20 eso es mucho tiempo, ¿verdad? 10 años, puedes causar mucho daño en 10 años. Puedes causar mucho daño, pero creo que ese es el periodo de tiempo en el que los hombres jóvenes están tratando de entender su relación con el riesgo, ya sabes, las relaciones y el sexo, su propia identidad. Y tenemos una forma muy externalizada de tratar de resolver esas cosas. Ya sabes, no es como un proceso interno, por lo general no es un proceso social interno. Es como, tengo que salir al mundo e intentar lidiar con quién soy y quién soy social y contextualmente dentro del mundo. Y muchas veces eso nos lleva a hacer cosas realmente tontas. Ya sabes, yo tenía 19 años y compré una motocicleta de 1000 centímetros cúbicos. Iba a decir, son estos tipos que andan en moto sin casco en la carretera y van entre los carriles y tú piensas, ¿sabes que si te topas con una piedra, estás muerto? Vas a conocer a Cran. Se acabó. Sí, se acabó. E incluso con casco. ¿Qué pasa si alguien sigue haciendo esto a los 45 años? Pregunto por un amigo. Sí, o sea, probablemente hay cierta tendencia a querer sentirse vivo tomando riesgos, creo yo. Ni siquiera es solo el riesgo. También está todo eso de encontrar mi identidad, probar cosas nuevas. Sí, siento que todavía sigo haciendo eso. Honestamente ya no hago tantas cosas peligrosas. Ajá. Bueno, es válido. Está bien, es válido. Sí, creo que muchas veces, ya sabes, esto es un tema completamente diferente, pero lo que hacemos psicológicamente con cosas como el trauma, el abuso, el abandono y los problemas de apego es... Hay un montón de estrategias desadaptativas que usamos para intentar lidiar con el dolor y el sufrimiento que pueden coincidir con eso. Así que para algunas personas sexualizan esas heridas y tratan de explorarlas y entenderlas a través de, ya sabes, diferentes conductas sexuales de riesgo. Y luego, para otras personas, toman riesgos locos con el dinero, ya sabes, o toman riesgos locos apostando o, ya sabes, en las relaciones o en su carrera. Y entonces algunas de esas cosas pueden manifestarse de esa manera. Pero creo que de lo que hablas es simplemente algo normal. Estoy tratando de descubrir quién soy. Sabes, estoy tratando de descubrir cuál es mi propósito, cuál es mi función en el mundo. Y creo que esa es una gran pregunta para muchos hombres que, ya sabes, se sienten muy perdidos en la sociedad actual. Y cuando vemos este colapso de los hombres jóvenes en la sociedad de hoy. Así que quiero hablar primero sobre la soledad, creo, porque así le llaman, la epidemia de soledad. Parece muy real. Tengo que decirlo, me da vergüenza admitir esto. Pensé que era algo medio falso porque realmente no, ya sabes, viéndolo en retrospectiva probablemente sí lo experimenté, pero lo olvidé. Y además muchos de mis amigos nunca hablaron de eso. Pero mientras más hablo con hombres que son fans del programa, por ejemplo, en nuestro buzón de consejos los viernes o simplemente en línea o incluso en Reddit, me doy cuenta, y mira, esto, al ser un foro en línea, sesga un poco la muestra hacia personas que tal vez están en línea todo el tiempo y se sienten más solas. Pero veo y escucho sobre esto constantemente. Los hombres sienten que tienen muy pocos. Y las estadísticas que me enviaste, muchos hombres sienten que no tienen amigos cercanos. Sí, de hecho, eso es casi difícil de creer. Me cuesta trabajo entenderlo. Sí, o sea, creo que en un contexto más amplio, cuando tomamos distancia, muchos de los espacios orientados a los hombres han desaparecido en las últimas décadas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es un espacio para hombres? Son lugares que son solo para que los niños y los hombres se reúnan. Ya sabes, cosas como los Boy Scouts ya no es solo para niños. Ahora es mixto. Y muchos de... Pero es algo malo. Déjame hacer una pausa en eso porque yo soy, sí, como Eagle Scout. Parece genial que ahora puedas hacer eso con tu hijo y tu hija. Sí, o sea, creo que sí necesitamos espacios mixtos, 100%, sin duda.
Y ya sabes, a lo largo de la historia de la humanidad, los niños han tenido espacios donde han aprendido y se han enfrentado a lo que implica ser hombres jóvenes. Y en muchos sentidos la hombría e incluso la masculinidad, hasta cierto punto, es algo que se le muestra como ejemplo a un joven. Y entonces, cuando eliminamos esos espacios donde los jóvenes aprenden, aquí es donde aprendo cómo lidiar con la ira, aquí es donde aprendo cómo lidiar con el poder, aquí es donde aprendo cómo lidiar con sentirme impotente. Aquí es donde aprendo cómo interactuar con las mujeres. Aquí es donde aprendo cómo ser un buen ciudadano. Cuando esos espacios empiezan a desaparecer, un joven se queda con un vacío o una falta de aprendizaje sobre cómo atravesar este periodo de transición entre ser un niño, luego un adolescente y después un hombre, y las responsabilidades que vienen con eso y las expectativas que vienen con eso. Y creo que hemos pasado por esta transición en la que, durante un tiempo, les dijimos a los hombres, así es exactamente como tienes que ser. Tienes que encajar en esta caja y en este molde. De alguna manera era constructivo. Y luego eso cambió. Y durante la última década o dos, la manera en que se ha formado la hombría y la masculinidad es, aquí están todas las cosas que no debes hacer. Sí, no hagas ninguna de estas cosas. No seas ninguna de estas cosas. Pero en realidad no hemos creado orientación para los hombres. Y así que para muchos hombres llenan esos vacíos con, ya sabes, personalidades carismáticas en línea que son muy atractivas y que llenan ese vacío. Así que, ya sabes, sí necesitamos algunos de estos espacios porque los hombres jóvenes van a pasar por estos periodos en los que, ya sabes, están buscando consejos. Y una de las cosas que te envié es simplemente el impacto de los hogares sin padre. Sí, podemos entrar en eso en un minuto. Quiero quedarme en el tema de la soledad porque realmente es aterrador. El 15% de los hombres reportan no tener amigos cercanos. En 1990 eso era el 3% correcto. Y si no tenías amigos en 1990, o sea, no conozco a nadie. Bueno, supongo que no tenían amigos, así que ¿por qué los conocería? Pero siento que no había tantos hombres que parecían crónicamente solos. Todos jugábamos juntos, ¿verdad? Entre los hombres. Entre los hombres de 18 a 24 años, el 28% dice que no tiene amigos cercanos. En contraste, solo el 10% de las mujeres reporta lo mismo. Así que a las mujeres les va mucho mejor en este aspecto. Y en 2020, Harvard descubrió que el 61% de los hombres había sentido una soledad profunda en el último mes. Sí. Eso es muy grave. No creo que eso existiera cuando yo era más joven. O sea, podría estar equivocado, pero parece que los datos lo respaldan. 1 de cada 5 hombres no pudo nombrar a un mejor amigo. No creo haber estado nunca en esa situación en toda mi vida. Sí, yo tampoco. El 27% de los hombres dijo que tenía un mejor amigo. Solo el 27% de los hombres dijo que tenía un mejor amigo con quien podía hablar de asuntos personales. Así es. Eso es realmente triste. O sea, esto significa que el 75% de los hombres no tiene a nadie con quien pueda hablar de asuntos personales. Así es. Bueno, y muchos de estos hombres son los que ves en los foros en línea tratando de obtener algún consejo y de entender cómo funcionar como ser humano en el mundo. Ya sabes, cómo ser sociable, cómo interactuar con la gente en la cafetería. No me refiero a acercarse y, ya sabes, pedirle el número de teléfono a alguien o tener una cita, sino simplemente cosas sociales básicas. Y hay muchos factores que contribuyen a esto. Sabes, sí creo que la ausencia del padre en casa ha impactado esto, sin duda. Sabes, creo que obviamente el auge de las redes sociales ha hecho que sea mucho más fácil para las personas que son naturalmente más introvertidas, que tienen niveles más altos de ansiedad social, no tener que lidiar con ese estrés. Simplemente nunca hacer nada. De simplemente nunca hacer nada. Pero también existe esta correlación para los chicos jóvenes de que mientras más se les incentiva a tomar riesgos, más sanos y mejor integrados están en la sociedad. Riesgos saludables, no como un riesgo peligroso, ya sabes, de esos que desafían a la muerte. Riesgos, un riesgo saludable. Como invitar a una chica a salir. Eso de invitar a una chica a salir, arriesgándote al rechazo, ya sabes, como atreverte a veces a unirte a un equipo deportivo, tomar un riesgo para, ya sabes, acercarte a otro chico en el gimnasio, ya sabes, en la preparatoria y empezar una conversación y tal vez de ahí surja una amistad. Ya sabes, hablar con otro chico en una fiesta, ya sabes, con una bebida y simplemente iniciar una conversación. Esos son pequeños riesgos sociales que a muchos jóvenes no se les ha enseñado a tomar y no se les ha incentivado a tomarlos. Y así, poco a poco, se ha ido debilitando su capacidad incluso para tener algunas de estas habilidades sociales normales. Y luego, creo que lo otro es que hemos reemplazado lo social, hemos reemplazado las relaciones en gran medida con la tecnología, ¿verdad? Así que yo trabajé en Apple por un tiempo y supervisé algunas de las tiendas minoristas en Columbia Británica. Y recuerdo estar en la tienda minorista y ver, ya sabes, niños de 2 o 3 años usando iPads.
Y ya sabes, creo que hemos pasado por una generación en la que en lugar de relacionarnos con los demás y aprender a regular tu sistema nervioso y simplemente estar con emociones no deseadas cada vez que eso sucede, lo que vemos es que los niños y niñas recurren a la tecnología como una especie de bálsamo, como una especie de, ya sabes, consuelo digital para calmarse cuando su sistema está, ya sabes, alterado. Y creo que cuando ves, por ejemplo, el uso de la pornografía es otro buen ejemplo. Quiero hablar de eso. Sabes, los hombres jóvenes usan eso, o los hombres en general, realmente lo usan como un método para calmarse a sí mismos. Y esto crea aún más soledad porque tienes acceso a, ya sabes, tanto. Vamos a entrar en eso. Quiero compartir estas últimas estadísticas. Los hombres tienen 5 veces más probabilidades de decir que no tienen amigos cercanos que en 1990 sí. El 25% de los hombres dice que tiene 5 o más amigos cercanos, así que el 75% de los hombres no tiene 5 o más amigos cercanos. Eso me parece una locura. Muy bien. Entonces, ¿qué haces? ¿Tienes alguna idea sobre los amigos? Sí, ¿tienes algún amigo de Jordan Harbinger Show? Sí. ¿Eres de esos que en Canadá ni siquiera los conoce? Lo sé, sí, somos compatriotas canadienses, se me olvidó eso. Ahora no, estoy viéndolo. Soy de Michigan, así que soy un canadiense con un sistema de salud de mierda. Ok, así que en Estados Unidos ahora tengo que explicar este chiste. En Estados Unidos, si alguien te dice, oye, amigo, eres un perdedor, no tienes novia, la mentira más común en Michigan de todos modos era que ella vive en Canadá o vive en Ohio o va a otra escuela y no la conoces. Ajá. Y así se volvió un meme cuando crecimos donde alguien decía, oye, amigo, ¿cuánto tiempo llevas sin trabajo? Y yo decía, alguien diría, él tiene trabajo pero está en Canadá, o él tiene trabajo, está en Ohio, no conoces la empresa, nunca has oído hablar de la empresa. Ajá, o como, oye, amigo, estás saliendo con alguien, ella vive en Canadá, así que es solo porque es una mentira tan obvia. Sí, no, soy de Michigan, así que en realidad estoy al al norte de partes de Canadá. Canadiense honorario, sí, eres doctor. Canadiense que no puede conseguir. ¿Lo hiciste? ¿Tú, cuando cumpliste 18 años, cruzaste la frontera y fuiste a clubes de striptease? Sí, pero solo cuando tenía 18 años, no cuando tenía 16 y tenía una identificación falsa muy mala que decía que tenía 18. Sí, porque no podía pasar por 21. Y luego vas a Windsor y compras cerveza en Jokers o donde sea en Windsor. Sí. O vas a algún club de striptease y las chicas te dicen, ¿eres un niño? Porque pareces un niño. O sea, no tienes nada de barba. Para nada, no, yo... Al menos tenía como las patillas grandes a los 16, así que podía más o menos pasar, ¿sí? Como un chico de 19 años yo, aunque no me metí en problemas tratando de pedir, ¿sabes qué? De hecho, debía haber pasado porque cuando regresabas por la frontera, los agentes de aduana siempre decían, entonces estuviste bebiendo en Canadá y a mí no me molestaron para nada. Sí. Así que debí parecer que tal vez tenía la edad legal para beber en Canadá. Pero imagina ser un chico de 16, 17, 18 años, sí, y no tener ni un solo amigo con quien ir a hacer esas cosas de las que tú y yo estamos hablando. Lo sé. Vamos, y no tiene que ser eso. O sea, no estoy diciendo que todos los jóvenes tengan que ir al table dance, tomar alcohol y hacer ese tipo de cosas. No es de eso de lo que estoy hablando. Eso sería una pérdida de tiempo. Pero, ya sabes, simplemente andar por ahí en bicicleta y tratar de entenderse entre ustedes y descubrir quién eres. Sí. Y ya sabes, nuestra identidad psicológicamente es social por naturaleza. Y así que parte de nuestro desarrollo psicológico en realidad requiere de otras personas. Así que para saber quién eres, también tienes que estar en relación con otras personas porque ellos te reflejan partes de ti mismo. Así que es una parte importante del desarrollo que, ya sabes, creo que muchos jóvenes se están perdiendo de eso. Pero tengo curiosidad. ¿Tienes alguna idea de qué crees que está causando que tantos chicos jóvenes fracasen en sus relaciones? Hay muchos factores y trato de no... El primero que se me viene a la mente va a sonar como si estuviera culpando a las mujeres por esto. Pero quiero aclarar que no es así. Simplemente lo tengo presente porque lo discutí a principios de esta semana y hoy. Muchos hombres me han dicho, hubo una publicación en nuestro subreddit, en el subreddit de Jordan Harbinger, sobre por qué los hombres no se acercan más a las mujeres. Y uno de los chicos, esto fue lo más votado, dijo, porque cuando lo hacemos nos llaman raros. Y ahora, en lugar de solo ser rechazado, puede afectar tu carrera. Puede afectar tu reputación en la escuela. El riesgo es demasiado alto, podrían grabarte, podrías ser troleado en TikTok por eso. Y esto le ha pasado, supongo, a algunas personas en el sub y en el subreddit. Y eso da mucho miedo porque, primero que nada, recuerdo que cuando intentaba acercarme a las mujeres cuando tenía 20 y tantos era muy difícil, y nadie tenía un teléfono inteligente. No hacía falta más. Ese momento por sí solo, por efímero que fuera, ya era lo suficientemente aterrador. Así que la mayoría de los chicos no lo hacían. Y eventualmente lo superabas y todo estaba bien. Y si realmente hacías el ridículo, simplemente no volvías a ese bar o algo así. O ya sabes, probablemente eso ni siquiera sería una preocupación.
Ahora, la preocupación es que quedas inmortalizado para siempre en ese momento en el que hiciste algo tonto y se difunde como pólvora y literalmente envenena todas tus oportunidades laborales o tu carrera académica. Totalmente. Así que muchos chicos ya no hacen cosas así, lo cual es realmente triste. Entonces, el riesgo se ha vuelto muy alto y los chicos simplemente dicen cosas como es demasiado arriesgado, no tiene sentido. Y luego, por supuesto, ahora también tienes aplicaciones detrás de las cuales los chicos pueden esconderse, donde dicen, de todos modos, ya nadie conoce a nadie acercándose así. Así que usan aplicaciones. Lo cual es una tontería. Las aplicaciones son una tontería. Me encantaría hablar sobre las aplicaciones porque mencionaste en las estadísticas aquí una encuesta reciente en Bumble, una de estas aplicaciones de citas para quienes no lo sepan, que muestra que solo el 15% de las mujeres dicen que estarían dispuestas a salir con hombres que midan menos de 5 pies 8 pulgadas. Sí. Los chicos que miden 5 pies 7 pulgadas o menos están entrando en pánico. Sin embargo, creo que la razón por la que es importante aclarar esto, y tú me puedes decir si solo estoy diciendo tonterías aquí, es que esto se plantea en abstracto. Así que ahí está, así es. Sería como si alguien dijera, oye, Jordán, ¿preferirías salir con alguien que sea súper atractiva y rica o solo una de esas cosas? Y yo diría, sí, me gustaría salir con alguien que sea súper atractiva y rica porque entonces tendría una novia súper atractiva que además es rica. Supongamos que no estoy casado, ¿verdad? Así que esa sería la preferencia. Pero es como, si simplemente conociera a alguien que me gustara, ninguna de esas otras cosas importaría ya. Así que esto de la estatura, los hombres ven eso y piensan, estoy condenado porque no encajo en esa preferencia. Ahora solo estoy viendo al 15% de las mujeres. Y luego veamos las que están casadas y quitemos a las que no me atraen. Genial. Ahora solo voy a estar viendo que el 0.01% de las mujeres en esta app van a hacer match conmigo, y así no es como funciona. También diré, mujeres, yo hice esto cuando era más joven y no estaba casado. Les preguntaba a las mujeres qué tan alto creían que era después de conocerlas un tiempo. Casi todas decían que medía 6 pies. Mido 5 pies 10 con zapatos puestos. Así es. E incluso cuando estoy junto a ellas y saben qué tan altas son, sobreestimaban mi altura si no estaba parado justo enfrente de ellas en ese momento. Así que eso me dijo que realmente no importa, es más una sensación. Ellas no están diciendo, bueno, vamos a pararnos contra la pared y ver qué tan alto eres. Salí con mujeres que eran más altas que yo. Y ellas decían cosas como, no eres mucho más bajo. O decían, no, somos de la misma altura. Y yo decía, literalmente puedo poner mi mano sobre mi cabeza y aún así no soy tan alto como tú. ¿En qué planeta vives? Y simplemente era como una decisión más emocional que yo no era más bajo que ellas. Y ya, sí. No podía convencerlas ni con una regla. Bueno, aquí hay un par de cosas importantes. Una, las aplicaciones de citas están diseñadas para que prioricemos nuestras preferencias. Sí. Y la realidad es que cuando estás en el mundo real, a veces tus preferencias son más maleables y fluidas que simplemente si este tipo mide 1,73 m, ¿verdad? Sí. Si es gracioso, si es carismático, si lo encuentras atractivo, ya sabes, si simplemente hay una chispa inherente con él, todo eso de si mide 1,73 m deja de importar y es completamente irrelevante. La otra cosa es que, ya sabes, obviamente tanto hombres como mujeres tenemos nuestras inseguridades. Y esas cosas aparecen en las aplicaciones de citas, y esas cosas se manifiestan en nuestro miedo al rechazo y en todos esos aspectos. Una de las cosas principales que he encontrado y que me parece muy interesante en muchas de las investigaciones sobre relaciones, específicamente en el área de la que estás hablando, es que nuestra percepción de lo que las mujeres quieren suele ser un poco diferente de lo que realmente desean. Y la otra cosa es que lo que pensamos que las mujeres quieren, por ejemplo, en cuanto a la altura o en algo como, ya sabes, vamos a hablar de este tamaño. Del tamaño de tu pene, del pene. A menudo es muy diferente de lo que nosotros como hombres pensamos, sí. Y mucho de esto realmente no tiene nada que ver con la elección y preferencia promedio de las mujeres, sino más bien con nuestras inseguridades y nuestros miedos de ser lo suficientemente altos, de ser, ya sabes, lo que sea, lo suficientemente gruesos, sí. Dios, ¿voy a decir esa palabra? Sí, la vas a decir, la voy a ver. Esa palabra en el podcast, sí. Pero esas cosas en realidad no coinciden. Y cuando ves la investigación, sabes, las mujeres a veces dirán, por ejemplo, que el 15% estará por debajo de 1,73 m. Pero si las pones en una situación social y hay un tipo que mide 1,67 m o 1,70 m y es carismático y divertido, o ya sabes, simplemente es adorable o es atractivo, eso no les importa en absoluto. Y realmente empieza a desvanecerse. Hay algunas mujeres que todavía dicen, no saldría con un tipo que mida menos de 1,80 m, claro. Pero sí, ya sabes, tal vez eso ni siquiera es lo tuyo de todos modos. Creo que hay muchas mujeres allá afuera que, hombre, me acabas de recordar algo. Cuando estaba en la facultad de Derecho nos estábamos mudando de una casa y tuvimos que mover algunas porquerías de los inquilinos anteriores como muebles. Simplemente lo dejaron ahí. El casero dijo, tal vez estos chicos lo quieran, nosotros no lo queríamos.
Movimos una de las camas y encontramos el diario de una mujer que estaba en una hermandad y por supuesto lo leímos porque no la conocíamos, así que fue como, mira, esto va a ser fascinante. Ella escribió mucho sobre cómo toda la presión de sus amigas en la hermandad era salir con chicos más altos, pero ella solo conectaba con chicos que eran más bajos. Y eso la estaba carcomiendo por dentro porque a ella no le importaba, pero tenía toda esa presión. Y ella decía, mi objetivo después de la facultad es olvidarme de toda esa presión y simplemente salir con los chicos que me gustan, pero ahora no puedo hacerlo porque las chicas se burlarían de mí, lo cual es ridículo como lo más tonto del mundo. Sé que eso de alguna manera contradice parte de nuestro argumento sobre las preferencias, pero también te muestra que la presión social por estas cosas, incluso cuando sabes que es tonto y tratas de superarlo, es realmente difícil. Tenía un amigo que se casó con una mujer muy atractiva que era más alta que él, y recuerdo que alguien dijo, de hecho en la mesa frente a él todos estábamos de acuerdo con eso. Nosotros decíamos entonces no importa que seas más alta que él, y ella decía, recuerdo que decía cosas como, bueno, él es muy guapo, o es muy inteligente, es muy gracioso, todas esas cosas eran ciertas, ¿verdad? Y esto es en la Facultad de Derecho donde todos son personas inteligentes. Y ella decía, no es mucho más bajo. Y era como, ella probablemente medía 1,75, 1,78, tal vez hasta más alta, y él probablemente medía 1,63. O sea, era una diferencia de estatura significativa. No era como que le llevaba un par de centímetros. Era notorio, especialmente si ella usaba tacones. O sea, era como, wow, ok, tu esposa actual es mucho más alta que tú. Así que realmente fue algo fascinante porque, aunque es una preferencia, el comportamiento no necesariamente coincide con la preferencia fuera de un contexto aislado. Y el problema con las aplicaciones es que puedes filtrar para ni siquiera ver a las personas que no entran en esa preferencia y al final te limitas muchísimo, ¿verdad? Porque puedes decir algo como, solo quiero a un chico con este nivel de ingresos. Pero como es una preferencia no tan fuerte y en realidad no te importaría, ahora solo estás viendo personas en ese nivel de ingresos en particular y dices, no hay nadie aquí con quien conecte. Bueno, seleccionaste solo millonarios y te preguntas por qué todos son superficiales y buscan modelos en una aplicación. Bueno, creo que nosotros como hombres a menudo confundimos las normas con las reglas, ¿verdad? Y entonces hay normas, ¿no? Hay preferencias normales, ideales, que muchas mujeres sí tienen, ¿verdad? La mayoría de las mujeres, si les preguntas, sí quieren a un hombre que sea más alto que ellas. Sí, eso es cierto. Eso es estadísticamente cierto. Sin embargo, esa no es una regla sin excepciones. Sí. Y creo que nosotros como hombres a veces tenemos un proceso muy lineal para este tipo de cosas, como si así fuera cada mujer. Porque queremos un proceso muy calculado, muy lineal. Eso nos ayuda a sentirnos seguros en el mundo de las citas, ¿verdad? Eso nos permite pensar, si esa mujer es más alta que yo, entonces ni siquiera debería acercarme porque no le voy a parecer atractivo. Y esas normas no nos ayudan realmente a entablar relaciones, así que yo tengo exactamente la misma historia. Conozco a una mujer que mide 1,83 m y su esposo mide como 1,70 m. Vaya, está bien. Y cuando empezaron a salir, y han estado juntos por mucho tiempo, tienen 2 hijos, se conocieron en la universidad. Y lo mismo, ella tenía mucha presión interiorizada, ¿verdad? Ella pensaba, ya sabes, debería estar haciendo esto y qué pensarán los demás. Y ya sabes, también había otras preguntas de sus amigas como, bueno, ¿no quieres un chico que sea más alto que tú? Y ella simplemente tuvo que decir, en realidad, de verdad amo a este chico. Él me hace sentir todo lo que quiero sentir, así que no importa qué tan alto sea. Exacto. Y ya sabes, y ella lo asume en el sentido de que, ya sabes, todavía usa tacones de como 3 pulgadas, así que mide como 1,88 m, 1,90 m, y es como, así es su matrimonio, ¿sabes? Lo interesante de esto es que los hombres tienen la opción de decidir cómo responder a esto, ¿verdad? O sea, él pudo haber dicho, tienes que usar solo zapatos bajos. Voy a usar estos, no sé, lo que sea, zapatos que tengan una suela grande. Sí, alzas. Tengo unas alzas ahí. Y también, ya sabes, como que conozco a muchas mujeres que en la prepa y la universidad solían encorvarse porque decían, no quiero ser más alta que los chicos que están ahí porque no me van a hablar. Mi amiga Kalini solía hacer esto todo el tiempo. Siempre nos burlábamos de ella. De hecho, ella tenía un problema de postura porque siempre estaba encorvada. Y luego están los otros chicos que, o sea, así es como yo elegí responder a eso porque a mí me atraen esas mujeres más altas. Yo decía, no, sé esa gigante amazona. Quiero que la gente nos vea y diga, ¿qué demonios? ¿Verdad? Yo solía decir cosas como, no me hagas subir allá arriba y tratar de ser atrevida conmigo. Y ya sabes, era interesante. Un día conocí a uno de sus exnovios y este tipo medía legítimamente como 2 metros. Sí. Y él dijo, ¿estás saliendo con este tipo bajito? Estaba borracho, ¿verdad? Así que era un imbécil total.
Y esto fue en realidad, esto fue al principio. Probablemente era como nuestra tercera cita o algo así. Y yo pensé, hombre, así que no me sentí mal porque no puedo ser más alto. No voy a dejar que este tipo me haga sentir menos hombre. Pero tampoco fue como, sabes que te veo adentro, tú puedes encargarte de esto. No voy a quedarme aquí sentado y dejar que este tipo me humille frente a esta chica. Y pensé, o esto se acaba aquí y va a ser un gran problema o lo que sea. Ella entró y me dijo, lo siento mucho, ese tipo es una persona terrible. Y pensé, eso es interesante. Y después, en nuestra relación, ella me dijo, lo manejaste de la manera correcta porque yo estaba tan avergonzada. No quería que tuvieras que ver lo que hice después. Y yo le dije, ¿qué fue eso? Porque sí lo hice. Yo estaba mirando por la ventana porque pensé, cuando ellos se besen, yo me largo de aquí, ¿verdad? Y ella lo puso en su lugar. Y la siguiente vez que nos encontramos con él en ese bar, ella le dijo, ni se te ocurra hablarme. Y él simplemente salió corriendo como perro con la cola entre las patas. Él en realidad fue el que se sintió emasculado porque pensó, espera, me dejaron por este pinche chaparro, ¿sabes? Así que realmente tienes una opción en cómo puedes responder a esto. Pero también entiendo muy bien por qué los hombres caen en esto, están en terreno muy frágil, ¿no? Con toda esta inseguridad. No es solo la altura. Mencionaste antes, y te voy a culpar por esto, estudios sobre las preferencias respecto al pene. Me gusta cómo te mandé así como este incendio enorme. Pitos y ya sabes, incels, es la trifecta. Pero esto fue fascinante porque sí lo investigué y me clavé muchísimo en el tema del grosor. Un clavado en el tema del grosor. La longitud y esas cosas, entre otras cosas. Un clavado en el tema del grosor. Y ahí estaba la noticia desafortunada, era que el tamaño que preferían las mujeres seguía estando muy por encima del promedio. Lo cual es algo gracioso porque no tiene sentido. Si ves el hecho de que todavía existimos y no hemos evolucionado para que solo los hombres con penes más grandes sean los que se reproduzcan, así que esta preferencia ya es un poco sospechosa. Sí, exacto. Pero luego, cuando revisas más los datos, porque yo estaba como, espera un minuto, necesito contexto sobre esto. Resulta que cuando clasificas las preferencias, las mujeres elegían, creo que era como que querían un pene de 6.4 pulgadas para relaciones a corto plazo y de 6.3 para relaciones a largo plazo. Sí, lo entendiste. Así que básicamente es lo mismo. Pero la mayoría de los hombres están como en 5 o 5,5. Ese es el promedio a nivel mundial. Y creo que en Estados Unidos es como de 4.5 a 5.8 o algo así. Estoy hablando de memoria aquí. Y es como que todos los tipos en la sección de comentarios de donde sea que publiquen estas cosas están como, Dios mío, estoy jodido. Sí. O ves, sí, o por eso necesito esta bomba para el pene o lo que sea. Entonces se vuelven locos. Pero luego, cuando miras y haces una investigación más profunda, cuando clasifican el tamaño, está como en el número 11. Antes de eso está qué tan divertido es el tipo, cómo me hace sentir, qué tan inteligente es, la estatura también está ahí. Somos compatibles en otros aspectos, es guapo, ya sabes, los ingresos también están alto en la lista, así que es como, esta es mi preferencia. Pero en la lista de preferencias, esto está hasta abajo. Exacto. Es como, ¿prefieres comprar en Target o en Walmart? Y si solo dices que el 97% de la gente dijo Target, piensas, Dios mío, Walmart va a quebrar. Exacto. Pero esa era la cosa número 87 más importante sobre en qué tienda compran. Así que en realidad casi no importa. Así que me pareció realmente fascinante. Y digo todo esto porque no quiero que mis reyes bajitos se obsesionen cuando estos datos están lejos de ser definitivos en lo que respecta a su vida amorosa. Muchas de estas encuestas se hacen en el vacío y básicamente es bro science, sí. Bueno, sí. Y, sabes, creo que también le damos demasiada importancia nosotros como hombres a esas partes de nuestro cuerpo. El tamaño del pene es casi exclusivamente un tema de hombres, por cierto. Investigué esto. Las mujeres decían ¿qué? Y los hombres dicen, bueno, si estirado mide así, y presionando hasta el hueso mide así, y el grosor es este, pero cuando es así, y si hace calor afuera, si está por encima de 28 grados Celsius... Hay una brisa ligera que apenas toca la punta en el momento exacto. Está completamente erecto. Exactamente. Y ellos dicen, ¿es midiendo hasta el hueso o qué tan fuerte debo presionar? Porque si lo hago, consigo otros 2 milímetros. Y al final nada de eso termina siendo relevante. Y en todos estos foros, voy a delatarme aquí, pero hice mucha investigación en Reddit. Hay estos subreddits de problemas de pene grande donde piensas que va a ser un montón de tipos presumiendo. Y la mayoría son tipos que intentan ocultar el bulto porque sufren consecuencias en el trabajo cuando hacen presentaciones o pierden clientes o no pueden tener relaciones sexuales con nadie porque tienen un miembro gigante. Y es como, esto es casi tan malo como tener algo demasiado pequeño. O sea, cualquier cosa en los extremos en realidad es muy mala, a menos que estés en la industria porno o algo así. Bueno, y si ves los datos sobre si una mujer termina con un hombre o se divorcia de él porque tiene un pene pequeño, en realidad es un porcentaje bastante bajo. Sí.
Sabes, no el pene, sino realmente los divorcios y las separaciones es una cantidad muy pequeña porque simplemente no es tan importante. Sabes, y a menudo, cuando veo estos datos, me pregunto cómo serían esos datos antes de los consoladores y antes de Internet, donde puedes ver, ya sabes, los penes más grandes del planeta, ¿verdad? Y por eso creo que probablemente era diferente hace 50 o 60 años. Pero ya sabes, es lo que es hoy en día. Y creo que cuando los hombres le dan tanta importancia a eso, solo crea una inseguridad muy profunda, de verdad. ¿Sabes? Y aquí es donde, cuando ves los datos y la investigación, la dismorfia corporal entre los hombres está empezando a dispararse. Y es realmente una locura, ¿sabes? Hay hombres que se están haciendo extensiones de piernas para ser más altos, iba a mencionar eso. Se están rompiendo los fémures e instalando estas placas que tienen que ajustar y ya sabes, yendo a Turquía para hacerse trasplantes de cabello. Y ahora hay, ya sabes, inyecciones en el pene que se están poniendo para tener un pene más grande, más grueso, y es como una forma de Botox. Estoy investigando esto ahora mismo. Es muy gracioso que lo menciones. Botox es uno de los nombres. No. No. O escrototox, que no es exactamente lo correcto porque va en el pene y no en el escroto. Michael, estoy haciendo un programa sobre el aumento de pene. Y uno de los doctores de esta clínica llamada Upsize es como una verdadera autoridad en todo esto. Y él me dijo, ven y hazlo. Te lo voy a aplicar y así puedes ver si funciona y hablar de ello en tu programa. Así que voy a ir el sábado. No puede ser. Me voy a hacer el Botox. No puede ser. Oye, aquí está el asunto. Los resultados, si no te mienten, se supone que son bastante modestos. O sea, realmente no es gran cosa. Y además es temporal. De otra manera, nunca consideraría hacerlo porque, ya sabes, investigué todo lo que podría salir mal y prácticamente no hay nada porque el Botox es bastante leve. Así que nunca se diga que no damos el extra por esto. Sí. Realmente lo estás haciendo. O el centímetro extra en este caso. La pulgada extra. No es sí, está lejos de ser una milla. Así que al parecer añade tal vez un centímetro. Y sinceramente uno de los doctores dijo que eso es si realmente hace algo, porque para algunos hombres simplemente no hace mucho o no hace nada. Sí, también relaja algunas cosas, así que son erecciones más firmes, bla bla bla. Así que no se trata de la longitud, pero las otras cosas que ofrecen en este lugar y en otros lugares que he investigado, la mayoría está en un lugar llamado Upsize. Él solo hace relleno, que es como el relleno que la gente se pone en los labios, él lo pone en el pene de alguien, pero hay otras clínicas que hacen como fundas de silicona y esas cosas. Eso es muy peligroso, sí. Porque la tasa de complicaciones es como del 5%. Y mira, si tuvieras una tasa de complicaciones del 5% al quitar una uña, probablemente sería una infección, y en el peor de los casos, pierdes la uña. ¿Qué pasa cuando tienen que quitar una funda de silicona de tu pene? Bueno, no vuelves a hacer crecer ese tejido mágicamente. Solo te queda un pene cicatrizado y desfigurado por el resto de tu vida. Correcto, no vale la pena. No vale la pena, no vale la pena, no. Así que todo ese tipo de cosas que hacen cosas extremas y diferentes. Y aún así, por cierto, no lo hará más largo, solo lo hace más grueso. Es una palabra tan incómoda. Y los hombres hacen esto. Y este doctor, Joel Pash, es muy honesto. Dice que los hombres llegan y dicen, estoy haciendo esto por mi esposa. Y él les responde, no, no lo haces por ella. Sí, no lo haces. Él dice, ¿quieres hacer algo por tu esposa? Llévala a París. Haz eso por tu esposa. No gastes el presupuesto de tus vacaciones en un pene media pulgada más grueso que a ella ni le importa. Si tienes una vida sexual muy insatisfactoria porque tienes un miembro realmente pequeño, está bien. Ahora ya estamos hablando de algo más médico, ya sabes. Pero si estás dentro del promedio y solo quieres un pene monstruoso, eso ya es cosa tuya. No mientas y digas que es para tu esposa. Ella ya se casó contigo, ¿verdad? Obviamente tenían algo de compatibilidad sexual. Si no puedes conseguir una cita porque te mide 3 pulgadas, está bien, haz lo que puedas. Estoy aquí sentado pensando en dos cosas. Una, qué diferente es esta conversación de la que tuviste con Richard Reeves. Y dos, esto es el viejo truco del cambiazo. ¿Cómo pasamos de la soledad masculina a hablar de penes gruesos? Voy a hacer todo un programa sobre eso. Así que para las personas que están muy tristes porque vamos a cambiar de tema en este momento, que realmente están disfrutando esto. Van a tener horas, va a ser un episodio doble y largo. Sí creo que hay un buen punto aquí, que es que muchas veces los problemas sociales que enfrentamos como hombres son ridiculizados. Sí. ¿Sabes? Realmente son ridiculizados. Hubo un estudio sobre la soledad masculina que mostró que el hombre promedio necesita 2 noches a la semana con amigos hombres para una salud mental óptima. Interesante. Sí me siento mejor cuando salgo a convivir, totalmente. Y fue una locura cuando salió la investigación y viste la sección de comentarios. O sea, la cantidad de burlas que iban dirigidas a, ya sabes, como qué tan ridículo es esto y como por qué los hombres necesitan tanto tiempo juntos. Y
Ya sabes, fue muy revelador porque creo que para muchos de estos temas, cuando los hombres están sufriendo y luchando, a menudo se menosprecia porque la percepción es que los hombres son quienes causan el sufrimiento, la lucha. Y por eso es muy difícil hablar sobre la soledad masculina, la ideación suicida, los incels, la falta de padres, el papel que eso tiene. Muchos de los problemas que enfrentan los hombres al abandonar la escuela, ¿verdad? Tenemos menos hombres yendo a la escuela que nunca antes, menos hombres en la fuerza laboral que nunca antes. Lo que termina pasando es que cuando surgen estos problemas, casi hay una ausencia o un vacío de empatía y compasión, porque la percepción es, bueno, los hombres son la causa de esto. Así que levántate por tus propios medios y simplemente arréglalo. Sí, eso de los bootstraps es curioso porque ¿sabes de dónde viene esa expresión? Supongo que de una guerra. No recuerdo exactamente a qué botas se refiere, pero el punto es que en realidad es físicamente imposible levantarte a ti mismo jalando tus propios bootstraps. Empiezas a jalar las botas que tienes puestas. Así que cuando dices que te levantes a ti mismo jalando tus bootstraps, lo que estás diciendo es que hagas algo que, según este cliché, en realidad es imposible de hacer. Siempre me ha parecido irónico. Por cierto, eso fue un buen cambio de tema. Puede que regrese al tema de Dick, solo para que lo sepas. Probablemente no, pero sí quiero hablar sobre los incels porque creo que es un tema fascinante. De nuevo, voy a hacer todo un programa sobre los incels porque el fenómeno en sí me parece fascinante. Antes realmente... Solía ver a estos tipos de manera negativa, pero ahora tengo mucha empatía por ellos, especialmente considerando mi trabajo anterior, que muchos saben que era enseñarles a los hombres habilidades para ligar. Había tipos que, por así decirlo, si no fuera por la gracia de Dios, habrían dado un giro a la izquierda, pero en vez de eso dieron uno a la derecha y se fueron por el lado de la superación personal. Pero había tipos que se rindieron y se convirtieron en lo que podríamos llamar del tipo Incel Red Pill. El 67% de los incels cumplen con los criterios para un diagnóstico de ansiedad severa. Eso definitivamente tiene sentido. A veces es ansiedad social severa, sí. Así que tienen ansiedad severa, pero su ansiedad es específicamente en torno a estar en situaciones sociales, situaciones de pareja. Y entonces están crónicamente paralizados por los nervios incluso al simplemente hablar con la gente, tener interacciones normales. Y por eso esta percepción de que los hombres incel son, ya sabes, monstruos llenos de odio que quieren salir y matar gente, es estadísticamente muy rara. Generalmente son personas muy asustadas, muy temerosas. Mucho de esto también es de mi investigación sobre los incels. Muchos de estos supuestos ataques terroristas incel resultan no serlo cuando investigas a fondo. Hubo un tipo que atropelló a personas con una camioneta en Canadá, sí. Y cuando creo que fue el CSIS o lo que sea, o la Real Policía Montada de Canadá lo interrogó, la RCMP, sí. Él dijo algo como, sí, en realidad no quise decir eso de incel, solo lo hice por atención porque era un psicópata. Exacto. Y hizo ese comentario de incel porque sabía que llamaría la atención y saldría en los medios. Así que contaron eso como si fuera un asesinato de incel, pero él estaba como lo que sea, ni siquiera era eso, ni siquiera era algo real. Y luego hay un par de casos muy famosos. Elliot Rodger, quien asesinó a sus compañeros de cuarto y luego a varias otras personas. Él también tenía otras enfermedades mentales que influyeron un poco, pero no realmente. Y no era como que dijera, soy un incel y por eso lo hago. Le estaban pasando muchas cosas, y eso fue una tragedia con muchas víctimas. Y ese es prácticamente el único otro caso que realmente es conocido. Mientras tanto, puede que haya cientos de miles o incluso millones de incels, y la mayoría de ellos simplemente están deprimidos y juegan Diablo 3 todo el tiempo. Claro. Bueno, creo que ahí es donde entra esta serie de televisión en Netflix que recibió tanta atención adolescencia. ¿La has visto? No la he visto. Escuché sobre ella. Sí, o sea, es interesante porque están tratando de retratar a un incel. Y hay mucho sobre eso. Hay un tipo en el Reino Unido llamado William Costello, y él es como uno de los principales investigadores de incels. Y tienen una de las investigaciones más amplias sobre incels. O sea, yo lo sigo y he querido invitarlo al programa porque es súper interesante. Pero ya sabes, ellos encontraron que cuando analizas los datos, como el 47% de los hombres incel no son caucásicos. Sí, aquí en tus notas dice 42. Ahí está. Entonces, ya sabes, creo que hay una percepción de que son como chicos blancos enojados en el sótano de su mamá. Eso es exactamente lo que yo imaginé. Lo cual, por lo general, no es así en absoluto. De nuevo, ya sabes, por lo general están luchando con ansiedad severa, tienen problemas de salud mental, muchas veces necesitan apoyo y ayuda. Muy a menudo vienen de hogares sin padre. Y ya sabes, cuando lo ves, enfrentan problemas muy serios como la ideación suicida.
El 30% de ellos piensa en el suicidio a diario, lo cual me pone muy triste comparado con la población general, donde solo el 5% dice que tuvo un pensamiento suicida una o más veces en el último año, ¿verdad? Así que aquí hay mucha ideación suicida, sí. No tienen relaciones ni amigos cercanos. Esa es una de esas características. Sí, y creo que esta es la brecha de empatía de la que hablo cuando se trata de los hombres. Es como estos tipos, ya sabes, y por supuesto eso no justifica el comportamiento de ponerse a trolear a mujeres en internet, ni, ya sabes, destilar odio contra las mujeres. No estoy justificando nada de eso, ¿de acuerdo? Si eso está pasando con algunos de esos tipos, no estoy justificando nada de eso. Y hay una brecha de empatía. Estos son algunos de los hombres en nuestras sociedades que más están luchando. Sabes, el 30% de ellos está pensando en autolesionarse o suicidarse todos los días. Sabes, así que tenemos que abordar estas conversaciones, creo, de una manera diferente para entender, bueno, primero, cómo están llegando estos jóvenes a ese punto. Y luego, segundo, cómo creamos estructuras y sistemas dentro de nuestras sociedades para evitar que eso siga ocurriendo cada vez más, porque sí está pasando más. Sabes, los hombres se están volviendo más aislados socialmente, se están sintiendo más solos, les faltan modelos masculinos a seguir. Y entonces, cuando eso sigue pasando, se meten en los videojuegos en línea y, ya sabes, están en Twitch todo el tiempo y luego se aíslan más y entonces sus únicos amigos están en el mundo digital. Te voy a contar el momento que marcó un antes y un después para mí. Esto fue hace años, conocí a un fan del programa, era un tipo muy agradable, terminó conociendo a mi esposa, terminamos pasando el rato juntos y pensé, es tímido, pero es un buen tipo, me cae bien, la pasé bien. Después encontré un montón de publicaciones suyas bajo otro nombre que estaba usando y eran publicaciones de incel llenas de odio hacia las mujeres realmente venenosas y locas. Y lo volví a ver y le dije, ¿puedo hacerte una pregunta? Sabes, la pasamos muy bien contigo, te llevabas bien en general. ¿Cuál de los dos eres tú de verdad? Y él me dijo, creo que el que conociste se parece más a quien realmente soy. Y yo le dije, ¿entonces qué es todo esto? Sí. Y él dijo, simplemente me enojo mucho por el estado de mi vida y culpo a las mujeres por eso. Aunque sé que en algún nivel realmente no son ellas, solo que son un blanco fácil. Y encuentro que mucha gente está de acuerdo conmigo cuando publico sobre este tipo de cosas porque están en la misma situación. Y eso realmente me abrió los ojos porque él no quería hacerle daño a las mujeres. Él en realidad no quería que les pasaran cosas malas a las mujeres, solo quería desesperadamente no estar solo. Exacto. Y el desahogo era simple, si me quejo de las mujeres, todos estos otros tipos se unirán y siento que tengo una comunidad. Exacto. Eso realmente me abrió los ojos y me dio tristeza. Sí, reciben incentivos, reciben recompensas, obtienen conexión social. Muchas de las cosas que les faltan las obtienen en abundancia, ¿verdad? Si leyeras esto dirías, wow, este tipo está a un paso de salir a atacar gente con un machete o de agredir sexualmente a alguien. Pero luego, cuando hablas con él, es como, yo nunca lo haría. Tiene hermanas con las que tiene una buena relación. También ha tenido novias en el pasado y esas relaciones, según todos, terminaron más o menos de manera amistosa. Y fue impactante porque era como si fueran dos personas diferentes. Y hasta el día de hoy digo, Dios, pero ese tipo enojado está ahí dentro, sí. Me da un poco de miedo, ¿sabes? Bueno, y creo que a veces, ya sabes, cuando algunos de estos datos de los que estamos hablando empiezan a salir, ya sea sobre aplicaciones de citas o sí, lo que sea, creo que a veces la gente está preocupada o asustada de que eso vaya a reforzar ciertos comportamientos en los hombres. También creo que se ha vuelto mucho más socialmente aceptable, como si hubiera una guerra de géneros ocurriendo. Y hay mujeres que piensan que el mundo estaría mejor sin hombres. Ya sabes, como que existe el otro lado de que todos los hombres son, ya sabes, todos los hombres son malvados, todos los hombres son violadores, como que todos los hombres son así. Y hay una especie de desprecio del otro lado que de alguna manera se ha vuelto más socialmente aceptable. En gran parte porque las mujeres generalmente no tienden a tomar medidas tan drásticas que los hombres toman cuando se desvían tanto. Eso es interesante. Mencionaste que los problemas psicológicos de los hombres a menudo se representan mal. Tengo curiosidad, me encanta hablar de esto. El 75% de los terapeutas en algunos estados, más del 80% son mujeres. ¿Y qué? Muchas mujeres entienden muy bien a los hombres. Yo tengo terapeutas mujeres, porque ese es un problema. No es necesariamente un problema, es más sobre el panorama general de la ausencia de modelos masculinos a seguir. Sabes, hay ciertas cosas con las que los hombres van a lidiar y luchar que a veces las mujeres simplemente no van a entender realmente. Y creo que la industria terapéutica está perjudicando porque aborda los problemas masculinos desde una perspectiva femenina. ¿Y entonces? Bueno, cuando ves mucho de la capacitación que reciben los terapeutas, realmente no aprenden a diferenciar entre la resistencia de un hombre o de una mujer.
Y la forma en que un hombre muestra resistencia en comparación con una mujer suele ser muy, muy diferente. Otra versión de eso es cómo un hombre dará señales de que está en riesgo de algo como el suicidio. Entonces, hay un estudio, creo que te envié algunos de los datos del Reino Unido, que mostró que el 80% de los hombres que se habían quitado la vida en el Reino Unido habían buscado ayuda. Y de ese 80%, el 95% de ellos fueron considerados de bajo riesgo o sin riesgo, lo que significa que los terapeutas que los atendían no pudieron identificar que estaban en riesgo de suicidio. Sí, eso es aterrador. ¿Sabes? Y eso es un cuerpo de investigación enorme, ¿verdad? No son como 10 o 20 hombres, son muchos hombres. Y pues, a veces se nos olvida que cuando las personas van a terapia, están incentivadas a expresar y hablar sobre sus emociones. No es un problema, eso puede ser muy útil. Creo que para muchos hombres eso es muy, muy útil porque generalmente vivimos en una cultura de represión. ¿Sabes? Y en mi libro escribí sobre cómo dentro de la cultura masculina es muy común que veamos la fuerza como un subproducto de nuestra habilidad y capacidad para suprimir nuestras emociones. Así que mientras más podamos reprimir las cosas, más fuertes y capaces creemos que vamos a ser, pero en realidad tiene el efecto contrario. Ojalá no estuviera totalmente de acuerdo con eso. Yo así... Ese soy yo, definitivamente, y mi papá, y probablemente mis abuelos. Totalmente, sí. Y entonces adoptamos esta idea cuando en realidad es lo contrario. Tenemos que tener cierto dominio sobre las emociones. Tenemos que poder expresarlas cuando sea necesario. Tenemos que, ya sabes, tener cierto nivel de conexión o dominio sobre ellas. Pero lo más importante que la industria terapéutica pasa por alto es la utilidad y la competencia. Y entonces Richard Reeves, a quien tuviste en el programa, él y su equipo hicieron un gran estudio a través del American Institute of Boys and Men y analizaron las notas que los hombres dejaron cuando se quitaron la vida. Y la palabra que más resaltaba era inútil, una y otra vez en todas estas notas. Y entonces cuando los hombres se sienten inútiles, es ahí donde en la sociedad se sienten inútiles en el matrimonio, en las relaciones, en la familia, con los amigos. Mientras más inútil se siente un hombre, más puede empezar a racionalizar lógicamente el no estar aquí. Sí. Y la terapia no está optimizada para ayudar a los hombres a ser útiles socialmente y en sus relaciones. Y tampoco está optimizada para ayudar a identificar cuando un hombre siente que le falta competencia en algo y luego ayudarlo a desarrollar los sistemas para desarrollar esa competencia. Incluso si es algo tan simple como necesito mejorar en poner límites en mi relación porque dejo que mi novia, esposa o novio me pase por encima, ¿verdad? Sí, así es. Es como, bueno, ese es un conjunto de habilidades que realmente puedes desarrollar. Y esta es la diferencia. Los hombres realmente ven estas cosas como sistemas y habilidades que necesitamos desarrollar. Sí, y la industria terapéutica no lo hace, no lo adapta de esa manera. Así que nuestro lema es, no es terapia, es entrenamiento, ¿verdad? Es como esto te ayuda a ser más competente como hombre. Y si puedes hacer eso, en realidad vas a aumentar tu nivel de confianza, ¿verdad? Así que, wow. Sí, Richard Reeves, episodio 1126, hacemos un análisis profundo sobre más temas, nos enfocamos más en la brecha educativa y cosas así, menos en la brecha del pene, sí, y más en la educación y el trabajo. Me gusta que obtuve este lado del tema. Sé que estás bromeando. Me siento mucho más preparado para esa versión que para la de la educación y el mundo laboral. Creo que es porque simplemente le tenía más respeto antes de lo que le tengo ahora. Sí, así es, así es. Eso es justo. Tú y yo nos conocemos desde hace mucho. No soy investigador. No, simplemente me sentí cómodo con eso porque siento que nos conocemos desde hace 3 años. Tenemos esa conexión. Siento que Richard Reeves no participaría en una conversación. Él cambiaría de tema educadamente de inmediato. Podría estar equivocado, no lo sé. Tal vez lo intente la próxima vez que esté en el programa. Sí, una buena noticia de tus notas fue que más hombres están buscando terapia que nunca antes. Sí, no creo que tengamos menos problemas. Así que no creo que necesariamente tengamos más problemas. Creo que estamos reconociendo más los problemas, debería decir. Así que no es solo que más hombres estén buscando terapia porque más hombres tengan problemas. Creo que estos problemas siempre han existido. Pero como dijiste antes, simplemente los hemos reprimido y, ya sabes, los hemos ahogado con alcohol o algo así. Por ejemplo, si regresabas de Vietnam y tenías trastorno de estrés postraumático, simplemente te volvías alcohólico o adicto a las drogas o maltratabas a tus hijos o algo así, o lo manejabas de alguna otra manera destructiva. Quiero decir, hay 1,000,000 de historias así o simplemente sufrías en silencio. Ahora creo que los hombres de mi edad, especialmente los más jóvenes, van a betterhelp.com, Jordan, y están hablando de eso, lo cual yo recomiendo. O sea, yo lo hago. Me siento 1,000,000 de veces mejor después de hablar con un terapeuta, incluso si solo estoy desahogándome por algo. Porque como dijiste antes, si no tienes un mejor amigo con quien puedas hacer eso regularmente, ¿a dónde va todo eso? Sí, ¿a dónde va? Tienes que sacar esos demonios, hermano.
Bueno, y ese es el caso de muchos hombres, que no es que les falten amigos. Es que en realidad tienen una ausencia de uno o más amigos con los que puedan hablar de cosas importantes. Esa es realmente la carencia. Así que muchos hombres dirán, no, yo tengo amigos en mi vida. Tengo amigos, ¿verdad? Pero si profundizas un poco más y preguntas, ¿tienes hombres en tu vida con los que puedas hablar de esto? Desafíos significativos, importantes, desafíos embarazosos, dificultades que estás teniendo financieramente, en tus relaciones, sexualmente. La respuesta casi siempre es no. Sabes, muy pocos hombres realmente tienen amigos en su vida con los que puedan decir, oye, mi esposa o mi novia y yo estamos pasando por estos desafíos. Estamos intentando tener un hijo y no está saliendo bien. Sabes, ese tipo de conversaciones se están volviendo más comunes entre los hombres. Creo que se está volviendo mucho más socialmente aceptable entre los hombres. Y, sabes, creo que a medida que empezamos a salir de eso, estuve en el programa de Chris Williamson y estábamos hablando sobre el apego y sobre los trastornos de apego. Y una de las cosas de las que estaba hablando era que hemos vivido y hemos sido criados por hombres que fueron criados por hombres que regresaron con un trauma increíble de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Sabes, mi abuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial y lo que él y todos los demás enfrentaron fue increíblemente traumático, sabes, increíblemente desafiante. Y algunas de las historias que escuché contar a mi abuelo eran increíbles. Y de niño no les daba mucha importancia porque parecían, ya sabes, ni siquiera parecían reales. Pero ya de adulto piensas, carajo, ¿viste que eso pasó? La escena de la playa de rescatando al soldado Ryan, totalmente, esas cosas. Sí, y luego, ya sabes, criaron a la siguiente generación de hombres. Y esos hombres, ya sabes, heredaron el trauma que sus padres experimentaron y presenciaron. Así que creo que apenas estamos empezando a analizar eso, a procesarlo y, ya sabes, a asimilar parte de lo que muchos hombres experimentaron después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese es un punto muy interesante. También hay mucho de esto del trauma genético y generacional, que es una ciencia relativamente nueva. ¿Has escuchado algo sobre esto? Sí. Antes solía pensar que era un argumento ridículo cuando la gente decía, bueno, si eres un hombre negro tienes un trauma generacional por esto, y yo pensaba, vamos, eso no es real, pero ahora es como que en realidad sí lo es. Pero también explica por qué muchos de nosotros, los judíos, somos un poco raros, ¿no? O sea, parte de tu familia estuvo en un pogromo, luego en el Holocausto, luego en otro pogromo, y después viniste aquí y saliste adelante. Y es como, bueno, tal vez sí heredé algunas cosas. Sí, activa ciertos genes en el cuerpo y en los genomas. Y sí, eso tiene mucho sentido, sí. Sí, tiene mucho sentido, me interesa mucho esa ciencia y me encantaría tener a alguien en el programa que sea experto en eso. El problema es que no sé, o sea, creo que es tan nuevo, ni siquiera sé si hay alguien, no puedo recordar. No puedo recordar el nombre del tipo, te lo voy a buscar. Si puedes, sí. Hay un tipo que escribió ¿No empezó contigo? No puedo recordar el autor del libro, está bien, pero podemos buscarlo. Definitivamente es alguien que deberías tener en el programa. Me encantaría hablar de eso, estaría súper interesado en eso, me encantaría hablar de eso, volviendo al tema de los penes, no, quiero hablar sobre el cerebro alterado por el porno. Sí, mencionaste el porno. Desafortunadamente, y puedo notarlo por los comentarios en línea y las conversaciones en la vida real con chicos más jóvenes, especialmente, el porno es claramente la principal fuente de educación sexual entre los hombres que, yo diría, tienen menos de 40 años, o sea, yo tengo 45, está ahí. La cuestión del porno en línea empezó más o menos cuando yo estaba en la universidad, pero todavía era algo incipiente. Era fácil de encontrar, pero no era como que alguien que yo conociera fuera adicto a eso. Y para cuando terminé la universidad con algunos chicos era como, oye, ¿alguna vez sales de la casa? Así que eso empezó más o menos en ese entonces. Pero si tienes menos de 45, menos de 40 años, probablemente tuviste acceso al porno desde la secundaria. Así que yo tuve, no sé qué, como medio década de ligar con chicas, tal vez incluso tener sexo con chicas antes de que el porno llegara, y luego fue un aumento gradual. Estos otros tipos tuvieron acceso al porno mucho antes de ver a una mujer real en persona, aparte de, ya sabes, de cuello para arriba o lo que sea, así que ese diálogo, eso es aterrador, sí. Y en la época del internet por dial-up... Como el internet por dial-up, cargando línea por línea. Solo así, ahí están los ojos, sí. Sí, y tú estás como por favor que esté desnuda antes de que acabe el día. Sí, por favor que esté buena y desnuda. Por favor, no lo hagas. Y los chicos que tienen menos de 40, probablemente su primera exposición fue con un teléfono móvil que un amigo les estaba mostrando. Bueno, las investigaciones muestran que la mayoría de los chicos jóvenes encuentran porno entre los 9 y 11 años de edad. ¿Terriblemente jóvenes? Sí, y tienes que pensar en el enorme impacto de la sobrecarga sensorial crónica. Sí. Si un niño de 11 años abre internet y empieza a ver porno, en unas pocas horas o días puede ver más mujeres desnudas en ese tiempo que cualquier hombre en la historia de la humanidad haya visto en toda su vida. Sí,
Me da miedo pensar en eso, siempre pienso en esto, ¿sabes? El punto es, si vivieras hace 3000 años y no fueras, no sé, un faraón o algo así, probablemente habrías visto, no sé, unas cuantas. Tal vez te acostaste con unas cuantas mujeres de tu tribu si eras como un verdadero Chad y lo intentabas, ¿no? Chad, pero usando un término de incel. Pero para la mayoría eso era todo, y eso era en toda tu vida, y morías cuando tenías 26 años o algo así por un dedo del pie lastimado. Sí, y ahí terminaba todo. Ahora tienes a estos niños pequeños que básicamente están viendo estos pequeños clips o lo que sea de porno, y sí, su cerebro probablemente no ha evolucionado para manejar eso, no. Y no creo que realmente, y lo sabemos que le hace eso a tu cerebro, ¿qué es lo que hace? Quiero decir, la investigación sobre esto, por lo que he visto, es bastante variada. Sabes, para algunas personas, definitivamente la desensibilización es un factor importante. Bueno, ¿Cómo se manifiesta eso? Porque como la disfunción eréctil. ¿En serio? Ok, sí. entonces, si tú como hombre ves demasiada pornografía durante un largo periodo de tiempo, lo que eventualmente sucederá es que, y esto está respaldado por investigaciones, es que terminas buscando formas de pornografía más profundas y más intensas. Porque necesitas novedad, porque Necesitas más novedad con el tiempo, y eso termina desensibilizando tu sistema, así que nada realmente logra excitarte. nada en la vida real. Nada en la vida real, sí. Pero también, después la pornografía que ves, te cuesta cada vez más excitarte porque estás tan desensibilizado. Ya veo. Y entonces, si eres un niño de 9 años que empieza a ver pornografía y luego, ya sabes, avanzando rápido hasta... 29. Sí, a los 29 años y has estado viendo pornografía, ya sabes, día de por medio durante más de 20 años, tu sistema se desensibiliza. Y además de eso, distorsiona y altera tu perspectiva y percepción de cómo debería ser realmente el sexo, ¿verdad? El sexo en la vida real. Y entonces ya sabes mucho de esto que... Lo siento. Es solo que, ya sabes, a veces tus pensamientos intrusivos continúan. Volvamos al juego. Continúa. Pero, ya sabes, distorsiona lo que percibes que es el sexo. Y entonces para los hombres lo que generalmente pasa es... Esta fijación realmente exagerada en el desempeño, durar mucho, ya sabes, el tamaño, todas esas cosas. Y luego, dependiendo de la pornografía que estén viendo, sentirán la necesidad de replicar. Algunos hombres necesitarán replicar lo que han estado viendo en la pornografía para poder, ya sabes, eyacular o lo que sea. Sí, vaya. Así que realmente puede arruinar tu vida sexual real, ¿sabes? He escuchado que también existe... ¿Has oído hablar del death grip? ¿Has oído de esto? No. Esto es... Te juro que es real. Yo pensé que era falso. Tengo que buscarlo. Aparentemente, y no le pasa a todos, obviamente, pero los hombres que ven mucho porno empiezan a aumentar la fuerza con la que agarran el pene. Y eventualmente se vuelve tan fuerte, en parte por la desensibilización de los nervios y cosas así, que las vaginas reales ya no les funcionan para nada. Y ves estos problemas de pareja donde los hombres no pueden hacer nada con su novia o nunca pueden terminar porque literalmente necesitan ese agarre tan fuerte. Y puedes deshacerlo, pero tienes que abstenerte de masturbarte como por 60 días, y estos tipos son básicamente adictos al porno, ya sabes, de los que lo hacen varias veces al día. Así que no pueden hacerlo. Es muy difícil. Y arruina las relaciones. Imagina que tu pareja nunca pudiera terminar contigo, pero está viendo gente colgando del techo haciendo cualquier tipo de porno raro. Y tú solo piensas, bueno, no puedo competir con eso, ¿verdad? Sí, exacto. Ya sabes, está viendo cosas de anime con tentáculos. Bueno, y luego creo que lo interesante es que el porno de alguna manera juega un papel en todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. Sabes, como número uno, desde una perspectiva de apego, crea una especie de pseudo apego. ¿A qué te refieres? Entonces, si ves OnlyFans como ejemplo, para empezar, OnlyFans hizo, creo que en 2023, hizo como 6.6 mil millones de dólares, ¿verdad? Las mujeres de OnlyFans simplemente se llenaron de dinero. Ellas han acumulado. También hay hombres ahí. Hay hombres ahí, seguro. Pero ellos, ya sabes, en promedio, no les va ni cerca de igual de bien. Probablemente eso sea cierto. Y cuando analizas lo que los hombres generalmente buscan, las mujeres a las que les va muy bien, muchas de ellas son del tipo chica de al lado, con esa experiencia de novia. Ellas ofrecen este tipo de relación pseudo fingida. Hay mujeres que hacen cosas como fin-subbing. No sé si alguna vez has escuchado esto, pero es como sumisión financiera. Así que un hombre se vuelve sumiso financieramente ante una mujer. Y se llama findom. Findom, findom. No sé la diferencia. Sí, ella será la fin-dom y él es el fin-sub. Está bien. Así que básicamente ella le dirá, ya sabes, le mandará un mensaje y le dirá, mándame $100 ahora mismo. Sí, ya sabes. Y básicamente juegan este juego de que en vez de vaciarle las bolas, le vacían la cuenta bancaria. Exacto. Ayer cené con una amiga y me estaba contando que tiene una amiga muy atractiva, que es una persona muy agradable. Y todos la quieren.
tienen un buen círculo de amigos. Y ella dijo, oigan chicos, están a punto de planear un viaje a Las Vegas. Ella dijo, oigan chicos, voy a llevar a este chico con el que estoy saliendo. Tengo que advertirles, nuestra relación es un poco rara, y solo quiero ser honesta y decirles que tenemos este asunto financiero entre nosotros, y solo para que lo sepan, va a ser un poco raro. Y ellos le preguntan, ¿a qué te refieres? Y ella responde, lo verán cuando lleguemos. Así que salen a cenar. Y de nuevo, esta es una chica muy buena que ha tenido varias relaciones normales, y ellos dicen, queremos conocer a tu nuevo novio o lo que sea. Todos cenan juntos, van a uno de esos restaurantes elegantes de Michael Mina o algo así, y los tipos dicen, bueno, yo pedí esto, esto y esto y debo 67. Y la chica dice, Juan, paga por mis amigos. Y ellos simplemente dicen, no, no tienes que hacer eso. Ella insiste, no, no, él lo va a hacer, tú lo vas a hacer. Horrible, ella lo está maltratando verbalmente. Y todos decían, ¿qué pasa, Ángela? ¿Qué demonios estás haciendo? Porque estaban avergonzados y ella dice, no, no, les dije que esto es lo nuestro. Así que ella lo regaña y él paga toda la comida. Y los chicos y chicas del grupo decían, tenemos que hablar con ella, esto es muy incómodo. Ahora estamos abusando de este tipo y no nos metimos en esto. Así que mientras le están diciendo eso, ella dice, bueno, entonces realmente van a odiar esta parte. Y va con él y le dice, ve y dame $1,000 ahora mismo del cajero automático. Él va y retira $1,000. Ajá. Y luego él pregunta, ¿qué hacemos ahora? Y ella le dice, cállate, vete al cuarto por el resto de la noche. Y básicamente tuvieron que hacer una intervención donde dijeron, esto no es sano para nadie y no puedes hacer esto, ¿verdad? Y ella dice, lo sé, me siento mal, pero también a él realmente le gusta. Así que tuvieron esta conversación con él donde él dice, no, yo aprecio esto, lo disfruto. Y ella dice, es algo divertido, pero obviamente no puedes tener una relación seria con alguien así si eres una persona normal. No eres un sociópata. Así que esto es una de las cosas más extrañas que he escuchado porque no entiendo de dónde viene eso. Si alguien me tratara así, aunque fuera por un segundo, no, simplemente no. No, yo nunca toleraría eso. Este tipo quiere más de eso. Sí, o sea, en general esto es lo que yo llamaría sexualizar tu trauma, sí, ¿verdad? Así que podemos fetichizar nuestro trauma de muchas maneras diferentes. Y entonces, dependiendo de cómo fue la infancia de ese tipo, puede que solo esté repitiendo algún tipo de patrón de lo que experimentó de niño o de lo que sentía que pasaba cuando era niño. Pero, ya sabes, este es el tipo de cosas que pueden empezar a surgir cuando, ya sabes, has estado viendo tanto porno que ya estás desensibilizado. ¿Y crees que eso es una forma normal de ser? Y, ya sabes, en la comunidad BDSM tienen un dicho que yo interpreto como no critiques lo que a mí me gusta. Sí, sí. Ya sabes, como no menosprecies lo que yo quiero hacer. Dicen eso en la clase de preescolar de mis hijos, no puedo con eso. Dicen, no critiques lo que a mí me gusta. Dicen, no critiques lo que les gusta a los demás, lo cual creo que es una frase desagradable. Lo entiendo en la comunidad BDSM, pero, o sea... Entonces estos niños pequeños, es chistoso porque mi hijo dice, no me gusta ese libro, y la maestra le dice, no critiques lo que le gusta a Ángela. Y yo digo, sí, es una gran escuela y los queremos mucho, pero es solo esa frase, porque solo la he leído en cosas de fetiches en internet. Y yo digo, ¿podemos? Es algo mío, sí, sí. Sí, sí, sí. Y mira, tiene mérito avanzar con eso, sí, 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 ahora no. Estaba intenso aquí y siento que tal vez tenga que editar eso para que mis hijos no sean expulsados de su increíble escuela. Los queremos los queremos mucho. Es solo que es algo gracioso y ahora lo decimos en la casa. Sí. Y yo digo, Jen, ¿puedes no decir eso? ¿Podemos no decir eso? Me hace sentir incómodo. Sí, pero, o sea, creo que estas son algunas de las cosas con las que los chicos están lidiando, ya sabes. Entonces, otro ejemplo de esto, de este asunto del trauma, donde es más obvio. La misma amiga cenó con él la otra noche, la misma cena donde salió esta historia. Ella dice, sí, estoy saliendo con este tipo y él es de una familia adinerada de Nueva York, ya sabes, de sangre azul, donde probablemente tienen una casa en Nyack, un departamento en Manhattan y otra casa en, ¿cómo se llama? Los Hamptons o algo así. O sea, este tipo tiene lana. Y lo que él quiere es que ella sea mala con él, pero de manera esporádica e impredecible. Así que, por ejemplo, están teniendo una buena cena y ella, ya sabes, él dice algo y ella, en vez de simplemente poner los ojos en blanco suavemente y decir, bueno, no estoy de acuerdo con eso, él dice, no, quiero que me digas lo que realmente piensas y ella le dice, cállate la boca, eso es lo más tonto que te he escuchado en mi vida. Y él le dice, sigue. ¿Sabes? Y ella le pregunta, ¿por qué? Y él le dice, ya sabes por qué, porque eso lo está excitando. Y ella y yo estábamos hablando de esto. Y yo le dije, sí, si alguna vez conoces a su mamá, siento que vas a entender lo que está pasando aquí. Como que vas a conocer a sus papás y el papá va a decir, ¿alguien quiere postre? Y la mamá va a decir, cállate, Tom, eres un idiota. Estamos hablando. Y vas a decir, ding, sí, lo entiendo. Pero luego es como, ¿puedes tener una relación seria con alguien así?
Te estás casando con esta familia que tiene este trauma que no están manejando de una manera normal, como saludable. No lo sé, amigo. Quiero decir, mira, a veces puedes usar el kink y el BDSM para superar algunas de esas cosas. Pero ya sabes, eso de lo que hablas generalmente son resultados de trastornos de apego bastante reales y graves que llevan a un apego ansioso, evitativo y, ya sabes, desorganizado. Y a veces es resultado de un trauma bastante severo. Y ese tipo de cosas, ya sabes, sí requieren que tengas algún tipo de entendimiento de lo que realmente está pasando. No puedes resolverlas completamente solo a través de las prácticas kink y BDSM. Puedes, dependiendo de la situación, definitivamente puedes avanzar en parte de ello. Y conozco a algunas personas que han usado el BDSM y el kink como una forma de trabajar en esas cosas y recuperar el poder después de un trauma, abuso, abandono o negligencia. Y eso absolutamente puede suceder, pero creo que para muchas personas no es algo consciente así. Y simplemente es esta repetición de un trauma, ya sabes, de un dolor. Sí, supongo que si tienes a tu terapeuta y eres consciente de por qué lo haces, pero aún así te sigue activando algo, eso es diferente a decir, sí, no tengo idea de por qué me gusta que alguien me golpee en la cara al azar mientras vamos manejando el auto. Solo sigue haciéndolo. Tenía un amigo que fue a una fiesta de fetiches y me dijo, todo estuvo muy bien, excepto que había un tipo que quería que lo enrollaran en una alfombra y lo pisotearan. Y él decía, no podía dejar de pensar en eso, sentado en la esquina con una bebida, preguntándome, ¿qué le pasó a ese tipo? Sí. Sí, como... ¿Qué diablos le pasó? ¿Sabes? Él quiere que lo enrollen en una alfombra y lo pisen. Yo estaba como, no sé, amigo, ni siquiera quiero meterme en eso. Algo que noto es que hablo con muchas mujeres de mi edad, solo amigas mías. Y ellas dicen que cuando se acuestan con hombres más jóvenes, como si están divorciadas o siguen solteras o lo que sea, hombres más jóvenes, uno pensaría que como ellas piensan, sí, este chico de 28 años me va a volver loca. Mi esposo tenía 55 años y ya no estaba realmente interesado por las hormonas. Dicen que son terribles porque realmente no saben lo que están haciendo, porque su educación sexual viene del porno. Y ellas tienen que decirles, sí, sabes que eso no se siente bien, ¿verdad? Eso duele. O como, ¿qué estás haciendo? Y no quiero ser demasiado gráfico, pero ellos sí lo son. Y yo pienso, ¿en serio los hombres creen que eso es real? Y creen que es real porque lo ven en el porno. Bueno, o sea, ves algunos de los videos en línea, ya sabes, como gente por ahí, y no sé qué era, un amigo mío me lo mandó. Era como un tipo caminando por las calles de Las Vegas o algún lugar así, y solo le preguntaba a la gente, ¿pulgar adentro o pulgar afuera? Les preguntaba a las mujeres, ¿pulgar adentro o pulgar afuera? Y estaba hablando de meter el pulgar en el trasero mientras tienen sexo. Y es muy gracioso ver las caras de algunas personas. Muchos de los más jóvenes entendieron la referencia, pero cualquiera mayor de 35 o 40 años nada, no entendían para nada. Decían, ¿de qué hablas? ¿Pulgar adentro? ¿Pulgar afuera? Y tú como, ¿qué? ¡Qué asco! Sí. Estos tipos en su mayoría no tienen idea, y me siento mal por ellos, güey, ¿sabes? Porque, ¿cómo se supone que debes hacerlo? Tienes que recibir retroalimentación de alguien que te la quiera dar, pero muchas de las mujeres jóvenes con las que se acuestan tal vez ni siquiera saben que eso está bien, tal vez ni siquiera lo saben. Como que la mujer con la que se acuestan piensa, no es mi trabajo enseñarte cómo hacer esto. Sí, creo que hay mucha más apertura sexual, pero no necesariamente diría que eso es alfabetización sexual o competencia sexual. Y recuerdo ser un hombre joven y, ya sabes, creo que tuve suerte. Y en cierto modo, poder llamar la atención de las mujeres no siempre era un reto, pero seguía siendo algo muy intimidante, ya sabes, como el riesgo de ser rechazado y sentirme avergonzado. Pero yo estaba en esa intersección tan interesante entre que tenía acceso a la pornografía, pero también tenía acceso a mujeres. Sí, y pienso en los hombres de hoy en día. Y si yo hubiera tenido acceso a la pornografía de la manera en que existe hoy, no sé si habría sido tan persistente y de buscar relaciones con mujeres. Porque, o sea, la pornografía es simplemente una experiencia de fácil acceso, bajo riesgo y alta recompensa, ¿no? Donde no tienes que escuchar un no. No vas a ser rechazado de ninguna manera. Puedes explorar lo que sea que quieras. Y realmente no hay ningún riesgo real de pasar vergüenza. Mientras que en la vida real, todas esas cosas existen, ¿sabes? Tienes que arriesgarte a ser rechazado y avergonzado, y a veces humillado, tener una experiencia humillante si no puedes tener una erección o si terminas demasiado rápido. Así que creo que para muchos hombres es como una herramienta simple para resolver problemas donde no tienes que lidiar con nada. Y la otra razón por la que es tan adictivo para muchos hombres es lo que yo llamo el botón de reinicio del sistema nervioso. Así que si estás estresado, si te sientes solo, si estás aburrido, si estás enojado, si tú y tu novia tuvieron una pelea y estás molesto con ella, la pornografía es el botón de reinicio definitivo para todo tu sistema.
Entonces te masturbas, eyaculas y se liberan un montón de neuroquímicos, dopamina, prolactina, todos recorren tu cuerpo. Tu cuerpo se relaja y cambia cómo te sentías antes. Así que para muchos hombres es una herramienta para cambiar de estado, ¿verdad? Es como que en cuanto sientes algo que no te gusta, lo que muchos hombres hacen es masturbarse y ver porno, y entonces ya no tienen que sentir eso. Pero lo que termina pasando para muchos hombres es que crea una dependencia. Y entonces, para sentirse mejor, para no sentirse aburridos, solos, enojados, tristes, lo que sea, necesitan el porno para lograrlo. Y para algunos hombres se vuelven tan dependientes de eso para cosas muy específicas como irse a dormir en la noche. He trabajado con hombres que dicen, para poder dormir necesito masturbarme y ver porno. Y otros hombres dicen, para empezar mi día necesito masturbarme y ver porno. Así es como tengo que comenzar las cosas. De lo contrario, estoy hecho un desastre. Tal vez esto esté fuera de lo que te toca opinar, pero ¿qué pasa si haces el porno con tu pareja y usas eso y no es de internet? ¿Eso es mejor? Quiero decir, claro. Preguntando por un amigo, perdón Jen. Perdón esposa, no estoy hablando de ti. Claro, sí. O espera, eso sonó aún peor. Sí, esto es hipotético. Es como, sí, como que dices que debería editar esa parte. No, lo voy a dejar, pero solo lo dejaré ahí y te dejaré hablar. Por favor, empieza a hablar. Sí. Sí, así es. Y si todavía tienes una dependencia de la pornografía en lugar de la experiencia sexual real, eso va a obstaculizar tu relación. Sabes, idealmente lo que realmente quiere el ser humano promedio es piel con piel. Sí. Penetración. Como entonces, perdón, para aclarar, es mejor si lo haces y, digamos, viajas mucho, así que haces algo con tu pareja. ¿Eso sigue siendo malo? No, no es malo. No, para nada. Exploren, diviértanse, ya sabes, mándense, o sea, dentro de lo moderado, como lo que sea que esté dentro de su relación, ¿verdad? O sea, sí. Estoy hablando de consentimiento, consensuado, como, oye, te extraño, aquí tienes una foto mía frente al espejo. Me refiero a si eso es mejor que ver a un desconocido teniendo sexo en OnlyFans. Creo que para la mayoría de las personas... Me gusta que iba a responder esa pregunta con seriedad, pero tener sexo en OnlyFans. Sí. Sí, creo que para la mayoría de las personas en una relación eso es lo que buscan. Sabes, para algunas personas no es así. Para algunas personas es, ya sabes, tal vez estás jugando con la idea de que quiero que vayas y, ya sabes, veas a alguna chica en OnlyFans esta noche. Eso puede funcionarles a algunas personas. Pero creo que para la mayoría de las personas en una relación quieren explorar sexualmente con su pareja. Sí. Y eso es satisfactorio y gratificante. Y como quieras hacerlo, ya sea, ya sabes, mandando mensajes sexuales o haciendo videollamadas y explorándolo de esa manera, como con algunos clientes con los que he trabajado en el pasado, como yo, les pido que exploren dinámicas de poder, ya sabes, y si viajan mucho, por ejemplo, hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Ya sabes, crear un número de teléfono separado a veces, o como un WhatsApp y fingir, ya sabes, que hay como un juego de roles ahí. No, esa es una idea bastante buena. Ya sabes, así que está eso. Hay un montón de novedades. Hay un montón de maneras diferentes en las que puedes hacer las cosas. Pero creo que en general, para la mayoría de las personas, y ya sabes, tú y tu pareja tienen que averiguar sí, porque algunas personas consideran que ver porno es engañar y otras no. Eso es cierto. Y tienen que tener esa conversación y ser abiertos y transparentes sobre, ya sabes, ¿usas porno? ¿Lo ves? ¿Tu pareja usa porno o lo ve? ¿Es eso algo que quieres hacer en tu relación? Todas esas cosas son importantes. Y creo que para muchos hombres el reto es que tratamos el porno como tratamos las emociones no deseadas. O sea, nunca voy a hablar de mi relación con el porno. Y entonces entran en una relación a largo plazo. Ya sabes, empiezan a pasar algunas cosas, las cosas se complican, ven más porno y más porno y más porno. No se lo comunican a su novia o a su esposa, y de repente sale a la luz que han estado viendo un montón, y eso crea una gran ruptura en la relación. Sí, sí, exacto, porque no se ha hablado, se ha ocultado, se ha reprimido. Y eso es simplemente una receta para el desastre. Sabes, cada vez que reprimes cosas y ocultas cosas activamente, incluso si es mentir por omisión, simplemente vas a causar una ruptura bastante grande y un conflicto en algún momento. Veo este tipo de publicaciones todo el tiempo en línea en nuestro sub o en otros donde ya existe un problema de relación. Como mi novio ya no está interesado en el sexo para nada y no lo ha estado por varios meses. Y luego es como, y descubrí que está viendo porno. Así que porque hay una gran diferencia entre, wow, él solo está muy estresado y no tiene ningún deseo sexual. Me preocupa. ¿Soy yo o es otra cosa? Claro, está consumiendo porno. Ahora definitivamente es solo que no soy lo suficientemente buena como mujer o lo que sea en su vida. Eso es mucho peor, ¿verdad? Cuando se enteran de eso. Sí,
Y muchos hombres sienten tanta vergüenza al respecto que cuando sale a la luz, la vergüenza se vuelve paralizante para ellos. Es como, ¿qué me pasa? Soy una basura. Prometen no volver a usarlo nunca más. Sí, prometen que nunca lo volverán a usar. De nuevo, y es como esas cosas, pero no tienes herramientas para dejar de usarlo realmente y te vuelves dependiente de ello. Y entonces, sabes, para muchos hombres, o sea, hablando personalmente, me tomó mucho tiempo dejar de ver porno. Básicamente lo dejé de golpe, pero así es como dejo las cosas, simplemente nunca lo vuelvo a hacer. La pornografía fue una de esas cosas. Me gusta decir que era un adicto amateur, como que probé diferentes adicciones. Pero la pornografía probablemente fue mi principal adicción durante mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo te tomó dejarlo? Probablemente un año, año y medio. ¿En serio? ¿Entonces seguías volviendo a recaer o cómo? Sí, solo recaía en eso y ya sabes, era como, bueno, esta es la última vez, nunca lo voy a volver a usar. Ya sabes, como muchas de esas mentalidades de lotería, promesas y orientaciones, y eso había estado en mi vida por tanto tiempo. Y creo que ese es el caso para muchos hombres, donde es algo realmente difícil de dejar. Y lo que me gusta decir es que con las adicciones específicamente, porque la mayoría de las adicciones son problemas de apego, es que no puedes reemplazar una adicción sin una relación. Entonces, si quieres tener algún tipo de reemplazo real para la pornografía, no es algo que simplemente puedas dejar de golpe, ¿verdad? Como en tu caso, que simplemente dijiste, ya terminé. Así es como yo dejo las cosas, pero no es la manera más fácil. Algunos chicos pueden hacer eso, sin embargo. Algunos literalmente pueden decir, no voy a masturbarme durante los próximos 6 meses, no voy a ver pornografía, yo no dije eso. Simplemente no tenía... lo sé. Lo sé, no. Esos tipos están en otro nivel. Eso es como algo extremo. No sé cómo resistes eso. Sí. Pero, ya sabes, algunos tipos simplemente pueden hacer eso porque es como algunas personas que pueden decir, no voy a beber este mes y no hay problema. Y para otras personas es como, estoy luchando por no tomar una copa. Y para muchos hombres, el porno es eso ahora. Y creo que es una de las adicciones menos reportadas que tenemos hasta la fecha, punto. Estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no tengo pruebas de esto, pero supongo que si pudiera preguntarle a 50 hombres que conozco bastante bien, si consumieron cocaína, bebieron demasiado, fumaron demasiada marihuana, comieron demasiada comida chatarra o vieron demasiada pornografía, no sé cuáles serían muy sinceros sobre el tema de la pornografía. Totalmente. Creo que probablemente admitirían antes que estaban consumiendo mucha cocaína, fumando marihuana todos los días y comiendo Cheetos todos los días que decir sí 3 veces al día con porno en Pornhub. No creo que la mayoría de los hombres admitiría eso. Admitirían que lo usan porque, ya sabes, los hombres hablamos de ese tipo de cosas. No creo que jamás serían honestos sobre la frecuencia si fuera algo malo. Totalmente. Bueno, no fue hasta que fui más sincero sobre mi consumo de porno que realmente pude alejarme de eso. Ya sabes, y de la lucha y el desafío que estaba teniendo con eso. Y creo que ese es el caso para muchos hombres. Es como si se volvieran dependientes de eso. Y esto es lo que diré. Como yo, tal vez solo hable personalmente por un momento, pero yo tenía un problema con el porno mientras estaba en relaciones. Así que era como ser infiel en una relación. ¡Wow! ¿Sabes? Y entonces el sexo fue un gran desafío para mí en muchos sentidos. Y el porno era solo una vía de escape donde, ya sabes, podía recurrir a eso cuando quisiera porque simplemente está ahí, sabes, está en tu computadora, está en tu bolsillo. Es como tener un gabinete de licor en tu bolsillo que puedes sacar en cualquier momento y un dispensador de marihuana en cualquier momento, pero no te cuesta nada, ¿sabes? O sea, es una locura, ¿no? Es una locura. Y puedes manejar después. Puedes lavarte las manos, puedes manejar después, tal vez no durante. Sí, o sea, si puedes, pues bien por ti. Definitivamente hay personas que sí están manejando. Tesla es autónomo, ahí lo tienes, por eso Elon lo creó, Dios mío. Pero, ya sabes, creo que es una de esas cosas en las que para superarlo tienes que enfrentar la vergüenza y la pena de lo que realmente ha estado pasando. Sí. Y como que tienes que tragarte tu orgullo por un rato. Toda la idea de que necesitas cosas cada vez más extremas, eso realmente debe dar miedo, totalmente. Porque me imagino que un día, o sea, y eso realmente nunca me pasó, creo que probablemente porque no lo usé con tanta frecuencia y luego lo dejé. Pero me imagino que hay tipos allá afuera que un día simplemente dicen, ¿cómo es que estoy aquí sentado viendo porno de alienígenas hecho por IA? Exacto. ¿Qué está pasando? Bueno, la última vez creo que fue en 2022 o 2023, creo que fue en 2023. La palabra más buscada en Pornhub fue hentai. Y hentai es porno de anime. Porno de anime, correcto. Y así es, eso es lo más buscado. Y luego, ya sabes, tienes todo tipo de otras cosas, pero mucho de eso ni siquiera está basado en la realidad. Y hacia allá es a donde va, ¿verdad?
Es como si la inteligencia artificial fuera a cambiar por completo la industria del porno. No sé si has visto esto, pero ahora hay creadores de contenido completos que no existen. El guión está hecho con IA, la mujer es IA, la plataforma es IA. Sabes, todo, absolutamente todo es completamente IA. Y entonces vamos a estar aún más alejados porque ahora mismo, sabes, si un tipo entra en línea y ve porno, al menos es una persona real, ¿no? Si entra a un sitio de cámaras web y está hablando con una chica, sí, es una mujer real, pero tal vez está hablando con un tipo detrás de la cámara, ¿no? Que está escribiendo en su nombre, ¿verdad? Interesante. O si entra a OnlyFans, es lo mismo. Como en muchos de esos OnlyFans, cuando hablas con ellas, la probabilidad de que realmente sea esa mujer es muy, muy, muy baja. Leí un artículo sobre esto, creo que en Wired o algo así, y hay industrias enteras donde estos operadores de chat reciben alrededor de $1 por hora. Sí. Y ellos, porque algunos de los creadores más populares están hablando con miles de personas al mismo tiempo, así que contratan estas agencias para chatear. Exacto. Y ahora son bots de inteligencia artificial, por cierto. Muchos de ellos son bots de inteligencia artificial y muchos otros son personas que ganan como $1 por hora y probablemente están entrenando al bot de IA que está copiando lo que dicen. Es realmente una locura. Sí, estoy seguro de que si la persona tiene 15 seguidores, probablemente sea ella quien responde los mensajes directos. Pero sí, los populares usan estos servicios. Eso es una locura. Bueno, vi a un tipo en Instagram el otro día que estaba hablando. Creo que estaba vendiendo un curso sobre cómo hacer esto, lo cual fue algo gracioso. Pero él creó un programa de inteligencia artificial que básicamente lo convirtió en un filtro. Entonces él se grababa a sí mismo, ya sabes, diciendo cosas sexys o enviando un mensaje de voz específico como «Hola Jordán, ¿cómo va tu día?», bla, bla, bla. Y el filtro de inteligencia artificial lo convertía en una hermosa mujer rubia con pechos grandes y alteraba su voz. Así que literalmente era él solo grabándose a sí mismo. Pero lo que veías era a esta hermosa mujer rubia, ya sabes, diciéndote algún mensaje sexy. Dios, eso es una locura. Y supuestamente está ganando decenas de miles de dólares al mes. Ayer vi algo similar en Instagram. Sin embargo, eran deepfakes de celebridades y salía un tipo mostrando. Tenía como una luz y se la ponía en la cara. Sí, sí. Vi eso, sí. ¿No es increíble? ¿Se convirtió en Elon? Conviértete en Elon, conviértete en alguien como Timothée Chalamet o algo así. Ni siquiera sé quiénes son esas personas, pero yo digo, claro que sí. Chalamet Tremaine, en quien se convirtió, vi a Adam Sandler en un restaurante de sushi el otro día. Es gracioso, casi le grito, cállate hombre, de verdad. Pero luego pensé, ¿por qué ser ese tipo? Sí. Hizo un par de otros, como Star Wars, ¿cómo se llama? Mark Hamill, el tipo que interpreta a Luke Skywalker. Fue tan convincente, hermano, tan real, no lo podía creer. Y entonces pensé, pues asegúrate de nunca hablar con nadie en línea. Si tú, ya sabes, no digas nada que no quisieras decir frente a un completo desconocido que sabe usar software de deepfake de IA. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, y creo que es perjudicial. Creo que van a pasar dos cosas. Y creo que las mujeres también van a empezar a verse afectadas de manera desproporcionada. Creo que los hombres van a ser cada vez más absorbidos por este mundo de la pornografía de IA, que es hiperrealista y, ya sabes, orientada a la realidad virtual y personalizada para ellos. Y eso es como que la personalización va a ser lo más importante, y ya está empezando a hacerlo, no solo en la industria del porno, sino creo que incluso en el ámbito de la salud mental, en el espacio de la terapia, como sabes. Uno de los mayores casos de uso de ChatGPT es aparentemente la terapia. Que la gente está usando ChatGPT. Y he tenido personas que me han dicho esto, que se han acercado y me han dicho, oye, ¿sabes? He estado usando ChatGPT como mi coach y le he pedido que sea como Eckhart Tolle y Connor Beaton y que me dé consejos de vida. Y dicen que es increíblemente profundo, es muy bueno. Y yo dije, ¿qué? ¿De qué estás hablando? Así que creo que los hombres van a meterse cada vez más en este mundo orientado a la inteligencia artificial porque cada vez se va a ver más real. Y creo que lo que va a empezar a pasar con las mujeres, y ya existen aplicaciones, creo que hay una llamada Dipsy, donde básicamente es erotismo con inteligencia artificial. Y porque para las mujeres es muy diferente, como que las mujeres se enganchan con la historia, entonces algunas mujeres se volverán adictas a la pornografía, pero a lo que más mujeres se volverán adictas es a las novelas románticas. Y se van a clavar muchísimo en estas novelas románticas súper eróticas. Y vas a empezar a ver estas novelas románticas muy personalizadas donde tú, como mujer, eres parte de la historia. Y el héroe o el tipo que está sexualizando va a estar sexualizándote a ti. No va a estar sexualizando a esta doncella en la que tú te proyectas.
en realidad van a estar sexualizándote a ti, así que tú vas a ser parte de este contenido erótico. Y luego creo que se va a personalizar en tal vez un video o algo así y podrás adaptarlo. Pero sí, o sea, no estamos lejos de eso, ya sabes, es como la industria del porno. Y creo que lo último que diré es que las modelos de OnlyFans, lo que vas a empezar a ver es que las modelos de la vida real van a empezar a cobrar más caro, porque la IA en algún momento probablemente tendrá que ser etiquetada. Y vas a ver que surge toda una industria donde los hombres están fetichizando a mujeres que ni siquiera son reales, ¿sabes? Y ellos lo saben y están teniendo relaciones con esas mujeres. Y ya sabes, es como esa película Her con Joaquin Phoenix, es como eso pero con porno. Bueno, no puedo decir que no me da curiosidad porque parece muy interesante, pero puedo ver que sería horriblemente malo para ti si realmente te llegas a interesar en eso. Sí. Sí. O sea, podría ser un alivio para algunas personas. Sabes, creo que en Japón eso ya está empezando a pasar, donde hay tanta separación entre hombres y mujeres. Y creo que para muchos chicos allá afuera, como que ya han perdido la esperanza de tener algún tipo de relación con una mujer. Y entonces, ya sabes, yo lucho. A veces lucho con eso. Pero en lugar del elemento porno, quiero al consejero. Quiero algo así como, ok, esto me conoce muy bien. ¿Qué me diría a mí mismo si no estuviera emocionalmente involucrado en este problema? ¿Qué haría el Jordan inteligente? Y luego tal vez agregarle como un poco de, no sé, algo súper, ya sabes. ¿Qué me dirían Oprah, más Jordan, más mi esposa, más mi papá que hiciera en esta situación en particular? Más mi mejor amigo, más mi productor, más estos 10 invitados súper inteligentes del programa. ¿Qué harían esas personas amalgamadas en un solo cerebro? Sí, ¿qué me dirían que hiciera sobre este problema en particular? Eso suena muy bien. Y creo que eso está ahí, así, eso empezará a suceder. Pero creo que ojalá que lo que los jóvenes empiecen a hacer sea usar estas herramientas para ayudarse a desarrollar competencia, en vez de lo que está pasando ahora, que es evitar el riesgo de rechazo y vergüenza. Así es como realmente se están usando estas herramientas en muchos sentidos. Y entonces, ya sabes, podrías tener como un bot que te apoye para aprender a hablar mejor con las mujeres en la vida real y cómo superar algunos de estos retos. Hablemos de los niños sin padre. En el tiempo que nos queda aquí, que ya casi termina, 43% de los niños viven sin su padre. Eso es mucho más de lo que esperaba ver. El 90% de los niños sin hogar y fugitivos provienen de hogares sin padre. El 71% de las adolescentes embarazadas no tienen padre. Supongo que no es sorprendente, pero sigue siendo triste. Muchos suicidios juveniles corresponden a jóvenes de hogares sin padre. Quiero decir, las estadísticas son contundentes. El 85% de los niños que presentan trastornos de conducta vienen de hogares sin padre. Tienes que darle el arsenal a R. Déjame ver dónde. El 90% de los incendiarios reincidentes provenían de hogares sin padre. ¿Yo? Sí, esa era la siguiente. Sí, el 90% de los incendiarios reincidentes, eso es realmente, eso sí. Todo esto es una locura. Niños en instalaciones estatales juveniles, el 85% de los jóvenes en prisión provienen de hogares sin padre. Quiero decir, el 75% de los pacientes adolescentes en centros de rehabilitación por abuso de sustancias provienen de hogares sin padre. Esto es horrible. Sí, el 85% de los trastornos de conducta en niños se presentan en niños que no tienen padre en casa. Y lo interesante es que, si ves los datos, 1 de cada 4 niños no tendrá una figura paterna en casa en absoluto. Sin papá, sin padrastro, nada. Así que el 25% de los niños, no tendrán a su padre en casa, y luego el 43% no tiene ningún padre en el hogar, así que es bastante, ¿sabes? Es algo bastante impactante cuando empiezas a analizarlo, pero luego cuando empiezas a ver el impacto de eso y lo desglosas, los niños jóvenes se verán afectados de manera desproporcionada por esto, así que vemos que las chicas jóvenes a veces tienen una tendencia hacia la hipersexualidad, el embarazo adolescente y cosas así. Pero cosas como la socialización, los grupos de amigos, la vida académica, todas esas cosas generalmente tienden a mantenerse en promedio y realmente no se ven tan afectadas, porque tienen a su madre en la casa, mientras que los chicos jóvenes realmente empiezan a desviarse, a tener conductas adversas, a portarse mal, a tomar grandes riesgos, y la autolesión empieza a aumentar bastante cuando... Y esto es algo nuevo que está ocurriendo en las generaciones más jóvenes ahora, donde los chicos jóvenes se están autolesionando de manera desproporcionada más que nunca antes. Así que cosas como cortarse y la autolesión están empezando a aumentar. Así que, ya sabes, el papel del padre es increíblemente importante, especialmente para los chicos jóvenes. Porque, en primer lugar, se supone que debe ser un modelo de cómo puede ser un hombre, así que le da a ese niño una trayectoria.
Es como por aquí podría ir o por aquí no debería ir, incluso si no es el mejor, ¿verdad? Es como incluso si ese hombre carece de ambición y, ya sabes, tiene problemas de ira y ese tipo de cosas, al menos le da algo a ese niño. Como barandales, ya sabes, algo así como la analogía de la bolera. Es como poner los barandales. ¿Sabes? Es interesante que lo digas, porque he visto y escuchado a varios tipos decir, tuve un padre terrible, le fue infiel a mi mamá y solía beber demasiado. Y estoy agradecido porque sé que nunca lo haré. Hago lo opuesto a lo que haría mi papá. Y yo pienso, ¿eso no es solo una forma rara de sobrellevarlo? Y ellos dicen, no, en realidad me alegra haber crecido con esa persona porque tengo un modelo de lo que no debo hacer. Pero si no tuviste padre, ahora estás dando palos de ciego porque no sabes por dónde ir. No tienes un verdadero modelo a seguir para saber cómo tu comportamiento afecta a los demás de alguna manera. Sí, y creo que otra de las cosas que no está realmente en estos datos, porque esos son padres completamente ausentes, es lo que yo llamo papá fantasma. Y papá fantasma es el papá que está, ya sea... Fue una película de Cosby de 1984. ¿Sí? ¿Eso es todo? Creo que sí. No puedo buscarlo ahora mismo, pero creo que sí. Dios mío, eso es genial. Ni siquiera conocía esa referencia. Papá fantasma es básicamente el papá que está ahí, pero no, ya sabes, él está presente, pero está emocionalmente desconectado, realmente no se interesa en tu vida, realmente no te enseña mucho de nada, y así que esencialmente está ausente. Otra versión de esto que vemos es cuando ocurre un divorcio y un niño se separa de su padre y solo lo ve, ya sabes, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Y eso puede tener un impacto muy similar en un niño. Y ya sabes, tener a un hombre en la casa le da a ese niño una trayectoria hacia lo que podría aspirar o hacia lo que debería evitar, como qué funciona y qué no funciona. Y los niños son muy perceptivos, así que se dan cuenta muy rápido, como que la ira de papá apesta. Sabes, él está siendo constantemente pasivo-agresivo con mamá y ya sabes, me está gritando todo el tiempo, y es medio imbécil y medio patán. Y entonces yo no quiero ser así. Pero eso le da a ese niño algo contra lo que rebelarse, lo cual es una parte muy, muy importante, y ese es un aspecto. La segunda parte es que, en general, los padres ayudan a hacer un par de cosas por los hijos, pero especialmente por los niños varones. La primera es el riesgo, fomentar la toma de riesgos. Así que, estadísticamente y tradicionalmente, las madres intentan que sus hijos tomen menos riesgos y que en realidad estén más seguros. Y los padres en realidad fomentarán que tomen riesgos. Sí, puedo ver eso incluso en mi propia familia. 100% igual conmigo y con mi esposa. Y mi esposa es muy, muy progresista, muy liberal en muchos aspectos. Pero incluso con ella la veo diciendo, ¿debería subirse ahí? ¿Debería estar saltando de ahí? Como que está en esas rocas allá. Y parte de eso, ya sabes, es por su sistema familiar porque sus papás también lo hacen cuando están aquí. Yo lo he visto, dicen, debería estar en esas rocas, y yo digo, está bien. Bueno, ¿y si se cae? Y yo, pues se cae. La gente se cae y se va a lastimar para aprender a no pararse ahí otra vez, ¿no? Sí. Así que, ya sabes, creo que fomentar el riesgo es una parte muy importante de esto. Y eso anima a ese niño en específico a salir y enfrentar las dificultades de las que hemos estado hablando durante todo este podcast, ¿verdad? A enfrentar la dificultad del rechazo, el no, ya sabes, recurrir automáticamente a estos mecanismos de afrontamiento como la pornografía o, ya sabes, fumar marihuana crónicamente todos los días. Lo incentiva a tener que seguir adelante y hacer cosas difíciles. Por lo general, los padres están ahí animando a sus hijos o a veces, tal vez de manera más enérgica, haciendo que sus hijos hagan cosas difíciles. Así que la parte del riesgo es una gran parte de esto. Y luego, la última parte es regular las emociones intensas. A veces, a través de juegos bruscos como mi hijo que tiene 4 años y es muy físico. Es un niño muy físico. Mi hija no es así. Sí, mi hija se molesta mucho cuando lucho con ella. A mi hijo le encanta. A mi hija como que le gusta, pero mi hijo se pone como Hulk, ya sabes, se emociona mucho. Y no es que yo lo esté animando a hacer eso, pero ya sabes, cuando los niños pequeños cumplen 3 años, hay un aumento en su testosterona. Entonces, ya sabes, como que desde el nacimiento hasta los 3 años los niveles son más o menos iguales, pero luego a los 3 hay como un aumento previo, así que es casi como una versión mucho más pequeña de lo que verás en la adolescencia cuando pasan por la pubertad.
Y por eso, cuando ves a niños de 3 a 4 años, los niños pequeños a veces empiezan a morder y golpear. Sí, ya sabes, se vuelven más agresivos. Es bueno saber que eso es un... Y tú estás como... ¿Qué? Recuerdo que yo estaba así y conozco los datos. O sea, esto es normal, lo que está pasando mi hijo es normal, ¿está bien? Le decíamos nuestro adolescente de 3 años. Sí, como, no voy a hacer eso. Y agarraba su pistola Nerf y empezaba a disparar. Y nosotros decíamos, ok, eso es un poco inquietante, amigo. Pero como en Papá Fantasma de 1990... Bill, años 90, ha estado atravesando puertas, ha estado atravesando pisos, ha estado pasando por muchas cosas últimamente, pero sigue muerto. Wow, sí, cursi, sí. Algunas de esas cosas no envejecieron bien. No. Sí. Bill Cosby, no. Prácticamente todo envejeció como la leche. Sí, prácticamente, pero yo, sabes, creo que para muchos chicos jóvenes poder regular tus emociones intensas es otra parte importante de esto. Y entonces cuando no tienes eso, cuando tienes una falta de aprendizaje sobre cómo hacerlo, hay una dependencia mucho mayor de tu mamá para que te enseñe cómo hacerlo. Y así tienes a muchos jóvenes que han aprendido a manejar sus emociones por medio de su madre. Y eso puede llevar a que no es para menospreciar a las mamás de ninguna manera. No, pero ellas son las que están ahí cuando los papás no están. Así es. Estamos haciendo lo contrario de tratar de menospreciar a las mamás. Así es. Solo para que quede claro, sí. Y a veces dependiendo de por lo que haya pasado esa mamá. Entonces, si ella lo avergüenza, avergüenza su enojo. Ya sabes, los niños buenos no se enojan. Ya sabes, los hombres de verdad no se permiten enojarse. Él puede desconectarse o incluso disociarse de su enojo. Y ya sabes, necesitamos cierta conexión con nuestro enojo para, por ejemplo, poder establecer límites o saber si alguien ha cruzado un límite. Eso es parte de la señal de que se ha cruzado un límite. Y muchos de estos hombres, muchos de estos chicos, crecen y se convierten en hombres que no tienen límites, no se defienden a sí mismos. Son como los típicos chicos buenos crónicos que, ya sabes, nunca se hacen valer en una relación. Y luego, ya sabes, eso puede llevar a algunas de las cosas de las que hemos estado hablando, como que es demasiado difícil para mí ir y hablar con una mujer o estar en una relación. Es simplemente más fácil para mí ir a masturbarme, ver porno, estar en estos pequeños foros en línea y tener a mis amigos digitales y no tener que lidiar con la dificultad de, ya sabes, estar en una relación. Y entonces esas cosas pueden salirse de control muy rápido. Sí, eso es interesante. Yo, ya sabes, definitivamente puedo ver la conexión que harías entre alguien que creció sin un papá, aprender a convertirse en una muy buena persona, y luego que eso les explote en la cara con el tema de querer complacer a todos. Y que eso resulte en relaciones rotas, falta de atracción, que te pasen por encima en una relación y convertir eso en, bueno, las mujeres engañan y te rompen el corazón. Y ya sabes, cruzan tus límites. Prefiero no lidiar con eso. Y luego, incel o simplemente un tipo que dice cosas como, todas las mujeres engañan. Veo eso muy seguido. Y yo pienso, Dios mío, una cantidad significativa de hombres cree esto. Eso es realmente horrible. Sí, bueno, creo que es un miedo profundo que muchos hombres tienen. Creo que es un miedo profundo para todos, pero no creo que todas las mujeres engañen. Sí, es un miedo profundo para mí también, pero no creo que todas las mujeres engañen. Creo que algunas mujeres sí lo hacen. Correcto. Sí. Hice este video porque no voy a dar mucho contexto, pero hice un video donde estaba hablando sobre eso. Tener claro cuáles son tus miedos respecto a las mujeres y qué es lo que te da miedo cuando se trata de mujeres, porque la realidad es que hombres y mujeres tienen diferentes tipos de poder. Las mujeres generalmente tienen miedo de lo que un hombre puede o podría hacer físicamente, y los hombres generalmente tienen miedo de lo que una mujer podría hacer a su reputación o en lo social. Y para muchos hombres creo que simplemente están desconectados de ese miedo o es como si los abarcara por completo. ¿Sabes? Hay un terror tan profundo de que podrías destruirme a mí, mi imagen o mi reputación, o podrías romperme el corazón yéndote con alguien más y, ya sabes, simplemente aterrorizarlos. Pero eso no tiene nada que ver con eso. Eso es solo un pequeño comentario aparte. No, pero esas cosas son interesantes. Quiero decir, son fascinantes sin fin. Sé que se nos acabó el tiempo, amigo. Gracias por hacer esto. Ya era hora. Sí, tal vez en los próximos 10 años podamos hacer otro. Sí. Haremos otro en 7 u 8 años. Así es. Me parece bien, amigo. Gracias por venir. Muchas gracias.